Le doy la bienvenida ahí a Juan Pablo. Juan Pablo, aprovecho para agradecerte públicamente. Juan Pablo lo conocí por una nota que nos hizo en un momento, creo que fue el año pasado o el otro año, no me acuerdo. Sí, puede ser. Estábamos hablando de adolescencia y la problemática con la adolescencia y demás. Tengo la suerte de conocer a algunos periodistas también, pero particularmente lo que me pasó con Juan Pablo, cuando empezamos a conversar, me contó que tenía un hijo, dos, no me acuerdo. Y me dijo, che, a mí el tema de las batallas, o sea, sí me encanta, pero me estoy empezando a dar cuenta que, bueno, algunas cosas quiero prestar más atención. Empezamos a conversar bastante. Y bueno, yo no sabía que tenía tanta experiencia en tecnología, después me fui enterando, tiene su propio podcast. ¿Cómo se llama El podcast se llama Mensaje Borrado y ahora empezó con un programa de streaming en nuestro barrio que se llama Radar. Bien. Bueno, muchas gracias por toda la cobertura y por meterte ahí. Bueno, sí, cobertura todo. Todo lo que podamos. Te agradezco por aceptar la invitación a moderar. No, por Así que, favor. bueno, la idea de hoy es que nos sentamos en libertad de preguntar, conocer un poquitito más, escuchar a la persona. Yo te respeto muchísimo a todos los que van a estar viendo de acá. Para mí es muy importante. Valeria, gracias por haber aceptado. Pablo también. Rodrigo, gracias por aceptar la invitación. Matías, gracias por estar acá también. Pablo, Chechu, y falta alguien más. Y a la gente que sí que estaban por ahí, que ayer me escribieron y me decían, che, si necesitas algo, ahí está. Siempre están ahí apoyando, ciudadanía que está. Y Valeria. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y Juan Pablo, todo tuyo. Bueno, El micrófono por acá. bueno, muchísimas gracias a todos por venir. La idea de este evento, vamos a conversar mucho sobre datos. Va a haber muchos expositores que van a conversar y van a contar muchas investigaciones que vienen haciendo. La primera instancia va a ser más legislativa con el diputado Rodrigo Boni. También vamos a tener una instancia donde vamos a hablar de la voz de los adolescentes, un poco qué es lo que piensan sobre este tema. Y también, bueno, ideas, tips, campañas que se han hecho y también un poco de inteligencia artificial sobre cómo se está aplicando en el aula a nivel un poco más formal. Así que antes de darle la bienvenida a Rodrigo, simplemente para dar un poco de contexto, cuál es el estado de situación global sobre esto, ¿no? Ustedes saben que la regulación ha aumentado sensiblemente en los últimos tiempos. Hay un informe de UNESCO de marzo que habla que en menos de 3 años las prohibiciones de celulares en escuelas pasaron del 24% de los países en 2023 al 58% en 2026. Este es un informe que salió en marzo de UNESCO, un aumento de 34 puntos porcentuales. Y esto obviamente tiene que ver con una tendencia global impulsada por lo que seguramente ya saben, son todas las preocupaciones sobre las distracciones que hay de los alumnos, el ciberacoso, el bienestar estudiantil en general, la calidad de la educación, ¿no? Obviamente esta estadística no es tan uniforme, en algunos países hay un veto casi total y en otros bastante más flexible, pero en general hay un consenso de que este tema hay que atacarlo de alguna forma o por lo menos empezar a debatirlo como estamos haciendo acá, ¿no? Como para dar algunos ejemplos, ¿no? Uno de los países donde más esto ha generado repercusión mundial es en Australia. Ustedes saben que en Australia se aprobó una ley que fija en 16 años la edad mínima para usar redes sociales. Además, se le trasladó a las plataformas la responsabilidad de impedir que menores de esa edad puedan abrir o mantener cuentas. También pasó en Francia, que ya avanzó en la restricción del uso de celulares en centros educativos. En Chile también este tema se convirtió en ley. También en Dinamarca, en Suecia, que me pareció el caso más llamativo, hay como toda una campaña para volver a los libros y empezar a escribir con lápiz y papel y un poco abandonar las pantallas. Bueno, un poco para ponernos en estado de situación sobre qué es lo que está pasando en el mundo y cómo en Uruguay este tema empieza a ser debatido con muchísimo más profundidad. Para eso, para empezar este debate, le doy la bienvenida a Rodrigo. Rodrigo, si está a pasar, para conversar un poco sobre bueno, qué es lo que... Bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Un poco lo que, a ver, estás liderando un poco una comisión cameral, o por lo menos impulsando esta comisión, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Contanos. El Parlamento aborde una cuestión absolutamente central y fundamental que hasta ahora
nuestro Parlamento no lo había puesto en ese lugar central. Yo siempre hago la broma de que cada vez que algún periodista me llama sobre estos temas poco y queremos hablar de estos temas, me dicen, bueno, pero Goñi, eso está, hablemos de política. Y la política es el chimento, es la noticia, la sangre del día. Yo hasta ahora vengo perdiendo, por goleada, colocar este tema que ya dejó de ser tecnológico, Juan Pablo. Y tú estás en un diario, en un medio digital, para hacer un tema eminentemente político en el sentido amplio. Y porque todos los que nos convocamos y todo lo que sabemos acá, es decir, ¿qué es lo político? Es lo que tiene que ver con lo público. Niños, adultos, sociedad, economía, lo que queramos. Entonces, ahora que nos tocó asumir en la presidencia de la Cámara de Diputados, dijimos, ¿cuál es el objetivo, Goyi? Colocar en el centro, aunque venimos remando ese tiempo, pero ahora sí creo que tengo más posibilidad, colocar en el centro del debate parlamentario, no solo legislativo, Juan Pablo, sino legislativo a veces tiene mucho que ver con el fijar reglas. El Parlamento tiene quizás funciones más importantes sobre este tema que exponer el tema, de verdad. Abordarlo, entenderlo. Si tú, en tus nuevos programas de streaming, haces una encuesta a los legisladores sobre estos temas, vamos a perder casi todo eso. ¿Por qué? Porque no es un tema que se estudie, y con la complejidad que tiene, si no se estudia muy a fondo y no se va actualizando permanentemente todo lo que estamos cambiando. Tú ponías el ejemplo de Australia. Yo hablo permanentemente con los parlamentos con los parlamentarios, con delegaciones parlamentarias que han regulado. Hace una semana estuve con el Parlamento de Australia. ¿Y por qué lo hicieron? Porque si Australia, en el tema concreto de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, porque Australia no voy a poner ningún ejemplo en ningún país para no menospreciarlo. Con todo el equipo de técnicos, con el prestigio, y para llegar ahí hay que hacer una cantidad de cosas, me dice, mirá, lo hicimos porque las evidencias, presidente, las evidencias eran absolutamente imposibles de soslayar. Teníamos que regular. La demanda era muy fuerte. Sabiendo todas las cosas que podían pasar, hoy el 60% de los australianos, cortame, ya logra eludir la prohibición. Ahora, ¿sabés lo que me dijo? Y el 40 no. Es decir, y por supuesto que sin creer que sea la solución mágica. Pero si se dan fuertes las evidencias que ellos tienen, que dicen, bueno, hay un 40 que no ha eludido y los impactos positivos ya son enormes. Te termino. Sí. Por supuesto que el Parlamento australiano, que tú nombraste, que fue el primero, y que hace 4 meses fue el primero, ¿no? Me parece que fueron hace años. Dice, por supuesto que lo que estamos buscando es que las empresas, de alguna manera, comiencen a reformular, modificar los diseños. Entonces, sigue, no son tontos. Tampoco cualquiera de los países que tú nombraste, que faltaron algunos, Austria, no son países atrasados, son países que están haciendo esto de alguna forma también con una doble intención. Ajá. ¿Cuál es la visión de Rodrigo Goñi sobre este tema particularmente y sobre lo que has hablado con otros legisladores? ¿Cuál es la postura que tienen respecto a regular plataformas, regular la edad también de acceso a las redes sociales o de prohibir celulares en las aulas? ¿Cuál es la visión que tenés vos y otros legisladores en un pacto de hoy? Nosotros podemos decir que sabemos que la prohibición no es solución. ¿Tá? Si todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, ¿no? Acá la gran regla está en poder poner los medios, pero en serio, para algo totalmente nuevo, también para los adultos. Nosotros decimos los niños y los adolescentes, pero nosotros tampoco nos controlamos,
y tampoco el pensamiento crítico que lo tuvimos, lo estamos perdiendo. Basta ver las discusiones parlamentarias en redes y no en redes. Entonces, realmente el gran camino está en la alfabetización, eso que nosotros conocemos como alfabetización, que realmente implica una cantidad de acciones. Ustedes, que deben saber mucho más que yo, las experiencias que hoy se están haciendo con niños son impresionantes. Los cambios rapidísimos, de inmediatos, cuando se implementan medidas de alfabetización digital en serio, son enormes. Entonces, ahora, también es cierto, y yo lo digo porque a mí, ahora, los nuevos libertarios que andan en la vuelta en Montevideo, en Uruguay también, yo, a pesar de ser prudente, y te voy a responder, no un parlamento, un Estado moderno no puede amputarse del el derecho y el deber de regular, de poner reglas. Claro, cuando tú decís regular con responsabilidad, igual te dicen, vas a regular, vas a prohibir, vas a la libertad de expresión. Ahí tenemos un frente y una resistencia, porque cualquier proceso que queramos hacer serio, responsable, como yo constato y me alegro en pila, he estado leyendo los documentos que han estado haciendo, bueno, tenemos varios frentes, incluso para poder hacer las cosas bien. Y la regulación en cuanto a condiciones habilitantes, que es lo que todos queremos, es decir, todos sabemos acá que sin una adopción inteligente y adecuada de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, no vas a competir. Es decir, sería una locura que decirle a un niño, a una empresa, a un emprendedor, que puede no contar de la mejor forma con esas tecnologías. Ahora, todo eso no cae del cielo, Juan Pablo. Todos sabemos que no cae del cielo. Entonces, también cuando nosotros decimos vamos a prohibir en los centros educativos, es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que esos niños puedan usar más que una herramienta, ya casi que una dimensión que es la tecnológica, que es absolutamente imprescindible para cualquier emprendimiento, vamos a no decir trabajo, cualquier emprendimiento que, a mi manera de entender, va a ser la gran fuente de empleo? Entonces, Prohibir no. bueno, quizás algunas conductas sí, y no nos podemos amputar. Ahora, naturalmente no podemos arrancar por ahí, porque como en esto también hay que educar a la sociedad, ¿no? Y al Parlamento, de por dónde hay que ir poniendo las reglas, hablemos de reglas, ¿no? A veces se entiende mejor, y ahí es más difícil, pero igual te lo discute. Cuando tú hablas, proteger las infancias, adolescencias y juventud, ¿tá? Hablemos de protección. Hasta hagamos eufemísticamente de proteger, para no decir la palabra regular. Igual genera, ¿no? Hay toda una corriente también de decir, a las tecnologías hay que dejarlas con total libertad, el uso indiscriminado, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese proceso, para poder abordarlo, hay que abordarlo desde todas las dimensiones y sabiendo que vamos a tener resistencia. Ahora, no podemos amputarnos ningún instrumento que legislativamente muy probablemente tengamos que adoptar, si es para ir orientando, por ejemplo. ¿Y por dónde habría que ir primero? ¿Por regular, por ejemplo, el acceso a la edad, o sea, como un mínimo de edad? ¿O, por ejemplo, meterse en temas de celulares en las aulas, permitirlas, o permitir los celulares o no permitirlos? O sea, ¿cómo regular eso o regular más el tema de la edad? Nosotros tenemos en Uruguay, ¿por qué en Uruguay es el único país de América Latina, y te diría que de los pocos del mundo, que no tiene más de 40 o 50 proyectos de regulación restrictivos? En todos los países, acá cualquier país de Latinoamérica, vos que tenés un streaming sobre esto, va a ver que hay 30, 40, 50, 70 proyectos por cada país, con todos los ruidos que eso genera y la distorsión. Porque en Uruguay nos pusimos de acuerdo
todos los partidos, a fines del 23, que estos temas los íbamos a regular, y dijimos regular, en clave de consenso, en clave colaborativa, en clave de consulta. Tú me decís, una ley se cambia por otra. Bueno, pero todos los partidos nos automandatamos a hacer, tomando conciencia de que este es un tema demasiado importante, porque todos sabemos que el ruido que puede provocar cualquier proyecto de ley aprobado en una sola Cámara en la cuestión de la inversión y la innovación es tremendo. Y si no, mira Europa. Pero nosotros dijimos, vamos a hacer ese proceso con las mejores prácticas. Y de hecho, lo hemos venido haciendo. Entonces, por supuesto, no apresurarse no significa no ir haciendo proceso. Nosotros, ahora que asumimos la Cámara de Representantes, como presidente, dijimos, bueno, vamos a hacer una consulta pública. Tomando, y muchos de ustedes les hemos pedido, tomando los estudios que ya se han hecho, ¿no? Hoy de mañana repasaba lo que hizo el grupo Ciudadanía Digital. Es buenísimo. Entonces, y ahí hay una enorme cantidad de elementos que la consulta que estamos proponiendo hacer las tiene que tomar. Porque la consulta, en Uruguay se han hecho muchísimas cosas muy buenas. Ceibal ha hecho, es una maravilla. Tenemos que ir tomando todas esas cosas. Ahora, tenemos que saber que también tenemos que ir en un proceso de ir orientando con mayor precisión, porque, bueno, en las escuelas y en los liceos, lo ideal sería que los procesos voluntarios que se han hecho, que según el estudio que yo le di de Matías, todas son experiencias positivas, ¿verdad? Las conclusiones eran todas experiencias positivas. Todas eran bien evaluadas por los equipos impulsores. Bien. El ideal sería que vayamos por ahí, ¿no? Ahora, también sabemos que por algo están las reglas, porque voluntariamente no todos pueden cumplir voluntariamente. Entonces, hay que... Las reglas siempre van en protección del que no tiene fuerza para hacerlas cumplir y para proteger sus derechos, siempre. Entonces, esos caminos, ojalá en esta consulta que vamos a hacer, desde el Parlamento, con todos, ¿no? Y tomando todos los insumos, y bueno, y muchos de ustedes ya nos han dicho que sí, que van a participar, bueno, también creo que vamos a tener un insumo, ¿ah? Para, en una especie de etapa preregulatoria, para, bueno, ver qué hacer. Quizás sí, quizás no. Yo te voy a contestar lo que me dicen que nunca puedo hacer. No tengo claro cuál tiene que ser el camino. Por eso estamos proponiendo una consulta, lo digo con total honestidad, y no me siento menos diciendo, no tengo claro qué entre todos podemos decidir hacer. Y sabe una cosa, viendo lo que hacen el resto de los parlamentos, ¿tá? Que muchas veces dicen me equivoqué, nosotros tenemos la posibilidad de, sin apresurarnos, ir avanzando de una forma en la que nosotros muchas de estas cosas las hemos logrado de la mejor manera, que es con inteligencia colectiva, y bueno, ir dando esos pasitos que nos permitan ir adoptando ciertas reglas, algunas serán obligatorias, cuando todos veamos que conviene hacerlas obligatorias, y bueno, ese creo que es el camino. Como para redondear y un poco tomando esto que mencionabas sobre la honestidad que tenías, ¿no? O sea, ¿qué sería un logro, cuál sería el logro medible de todo esto? Que en 6 meses, no sé, nos pongamos de acuerdo sobre el tema, todos los actores. ¿Qué logro vos decís? Bueno, esto en 6 meses me gustaría lograrlo. Yo creo que sí, es su plazo. Es decir, por ejemplo, el Reino Unido la consulta pública la hizo en 6 meses, termina ahora el 27-28 de mayo. También el primer ministro les dijo, yo tengo tengo una demanda regulatoria popular que me dice que algunas reglas tenemos que adoptar. En el Reino Unido es el Parlamento que generalmente los temas más complejos los resuelve mejor,
históricamente desde hace 300 años, puso un plazo así, pero naturalmente, ¿y qué dijo el primer ministro? Voy a tomar, no vinculante, pero casi, lo que esa consulta con todas las partes involucradas en algo que es nuevo, que es complejo, que es cambiante, vamos a hacer. Ahora, tenemos que ir, y termino, en un esquema regulatorio distinto. Lo digo porque a veces no se sabe. Los parlamentos siempre hicieron hasta hoy aquellas costumbres que se consolidaban, se hacía la ley. Entonces la ley le encajaba un sello a la conducta consolidada. Ahora tenemos que ir a un nuevo paradigma radicalmente distinto. Es decir, de alguna forma anticipando lo que va emergiendo, las tendencias, y también en una clave absolutamente flexible. Es decir, tenemos que cambiar el chip de que hoy las leyes se van a tener que ir cambiando, tener un modelo flexible que se vaya adaptando, porque es la única forma de acompañar este proceso. De acuerdo. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos. No sé si queréis agregar algo más. Invitarlos a todos a participar de esta consulta. Cuanto más participemos, creo que nos va a salir a todo mejor. Y bueno, vamos a hacer un lanzamiento ahí por mayo. Están todos invitados a participar activamente. Y por supuesto, los estudios muy buenos que ya se han hecho van a tomarse como base. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Continuamos con la jornada. Ahora invitamos a Matías Dodel, de la Universidad Católica, que nos va a presentar un estudio. También a Valeria Ramos, ella es oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que también nos va a presentar un estudio, en su caso, de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Uruguay en entornos militares y la respuesta de niños. Pablo López, que es de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, con su estudio de violencia sexual digital contra niñas, niñas y adolescentes, un análisis de 511 denuncias en Uruguay entre 2019 y 2023. También a Pablo Cafés, que él es jefe de Ciudadanía Digital en Ceibal, va a hablar de un estudio descriptivo sobre la gestión de celulares en aulas de educación media pública en Uruguay. De Matías había omitido decir que va a presentar un estudio sobre comportamientos asociados a usos problemáticos de dispositivos digitales en niños, niñas y adolescentes en América Latina, más sobre Kitsonline, ¿no? Sí. Bueno, Juan Pablo, un cambio en el programa, porque Matías va a tener que retirarse antes, en realidad vamos a arrancar con él. bien, perfecto. Okay. Buenísimo, tranquilo. Dale, arranquemos. Sí. ¿Qué nos vas a contar? Primero quiero contar un poquito qué es Kids Online. Bueno, Kids Online es un estudio que surge... Ok, perfecto. Decía que iba a contar un poquito qué es Kids Online. Kids Online es un estudio que en realidad originalmente surge en la Unión Europea. Lo comanda LSI, Leonardo School of Economics. Es como un hijo, no le gusta, pero es como un hijo de Sonia Livingstone, que es una de las personas que más ha estudiado estos temas desde más temprano y como con más esfuerzo. Es importante decir que Sonia Livingstone se pelea con el Parlamento, con las empresas, y tiene siempre como un foco en los derechos de niños. Y antes de explicar el estudio en sí, lo que es interesante es el marco conceptual del estudio. Es una red internacional de investigadores que hacemos estudios nacionalmente representativos de qué hacen los niños, niñas y adolescentes en Internet. No hay estudios, uno dice en Uruguay, se sabe, hay 2 estudios en Uruguay con muestras representativas para saber qué hacen, bueno, malo, bien, malo, lo que fuera, 2017-2022, vamos a hacer uno este año, estamos haciendo con Ceibal, con UNESCO, con UNICEF y con AGESIC, un estudio grande, caro, pero más allá de la muestra como empírica, lo importante es que el estudio que recibe, el foco del estudio no es Internet, sino es el bienestar de los niños, que está ahí arriba, a la izquierda, a la derecha de ustedes, y eso está determinado por un montón de cosas. Hay algunas cosas que están determinadas por los niños, por su edad. Otra cosa que lo que decía Giovanni es, capaz que no es lo mismo un niño de 9 años que un niño de 17 a la hora de qué hace en Internet y qué no debería hacer, y que sí, la identidad que tiene, los recursos de la familia, todo eso determina un poco su acceso. Y después, en línea pasan cosas buenas y malas, hay prácticas positivas, hay habilidades digitales, también hay oportunidades y riesgos, y todo eso, la combinación, adentro del niño determina su bienestar.
no en Internet, en la vida, pero no es solo el niño. Hay un nivel más meso, que es el nivel social, la familia, el centro educativo, los padres, la comunidad, y esto que se llama ecología digital es las plataformas en donde están, que también es importante. No es lo mismo que un niño esté en CREA a que esté en que ya, o sea, ahora ya no es en ruletas rusas de videos de extraños en Internet. Algunas están cerradas, otras no. Y después a nivel nacional también esto, como compararse entre países, en nivel de inclusión social, de tecnología, de educación, cultura, etc. Esto es importante que si uno entiende que Internet sea la variable que estudiar, se estudia el bienestar del niño y cómo Internet, controlando por otros aspectos de su vida, afecta el bienestar del niño. Y eso creo que es un cambio en la forma de pensar el problema. Ajá. Y algo que nos vamos a presentar ahora es un poco, no sé si me estoy apresurando, decime vos, un poco la comparación de Uruguay con otros países de la A ver, sí. En América Latina hay 5 países que integramos en el estudio Uruguay al final. El estudio que va a estar publicado no va a salir porque tiene menos preguntas, pero lo hicimos para Uruguay para mostrar acá. Es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay. Estas son todas las oleadas del estudio, son todos estudios representativos. Vieron que los tamaños son 6.000 niños en Argentina, para Argentina es en escuelas, Chile son oleadas en escuelas, Uruguay también. En Uruguay el último que hizo online fue de casi 8.000 niños. Es el estudio más grande seguro que hay en niños en Uruguay. Eso diga que los indicadores no son perfectos, hay error, pero uno puede saber con cierta razonabilidad no solamente quién fue víctima de bullying, sino ese bullying. ¿Es bullying en línea? ¿Quiénes son? ¿Qué hay? Etcétera. Entonces tenemos como una serie de cosas interesantes. El estudio en sí lo que intenta hacer es hay una serie de preguntas en las que estudio que están vinculadas a, y acá hay un como correspondiente información, no al daño que les hace Internet, sino se les pregunta, ¿alguna vez te pasó algunas de las siguientes cosas sobre el uso, lo que se llama en la literatura uso problemático del celular? Es más, la literatura más amplia prefiere evitar hablar de adicción, hay discusión sobre todo en psicología, en psiquiatría todavía, que hay una pieza de opinión bastante buena en Nature de esa adicción o no tiene consecuencias, decir que todo es adicción cuando hay conductas que capaz que no son, que son conductas normales y esto puede generar, estigmatizar algunas cosas, en términos generales, uso problemático. Chile y Costa Rica tienen una batería muy amplia de estos temas. Uruguay, Argentina y Bolivia preguntaron 3, 4 ítems. Simplemente para que vean que son preguntas distintas. No nos dice los chicos tienen problemas de adicción, dice, algunos chicos dicen que les cuesta, que es cierto que necesitan revisar su celular para ver si algo nuevo ha pasado, otros dicen que les cuesta concentrarse en los estudios, otros que usan el celular. Y cuando uno empieza a medir esto por ítem no es tan interesante como cuando lo mide como un todo. Se pueden hacer medidas, resumen, en Chile y Costa Rica, una para celular, otra para juegos en línea, en Uruguay, Argentina y Brasil, y Argentina y Bolivia se puede hacer una general. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Esto es muy complicado, pero realmente se resumen de esto. Es un modelo estadístico que predice las chances que tengan más de eso, que respondan más positivo a estas cosas como de uso problemático, controlando por una serie de factores. Y acá está algo que en la literatura aparece. Los efectos de Internet, cuando uno empieza a controlar por cuán bien se siente el chico, si los padres están con él, si tienen para comer o para dormir, si en la escuela va bien, empiezan a reducirse. No es que no son significativos, pero empiezan a reducirse. Este es como para que entiendan un poquito esto, lo que está en pantalla es, en rojo es que predice que si hay uso problemático de videojuegos en línea, el azul en celular. Cuanto más a la derecha es que esta variable incrementa, hacia la izquierda reduce, y en cuadrado está Chile y en círculo está Costa Rica. Lo importante acá, por ejemplo, es alinear la edad. Una cosa es, cuantos más grandes, los chicos reportan más, controlando por todos los más factores, más uso problemático de celular, pero cuanto más pequeños en videojuegos. Entonces, una primera conclusión es que no todas las pantallas son iguales. Y acá ni siquiera estamos hablando de qué en la pantalla, sino que diferentes dispositivos quizás requieran tratar a diferentes poblaciones. El segundo es el tema de género, que no es tanto, pero parece que en Chile está clarísimo. Los hombres o los varones aparecen con más usos problemáticos asociados a videojuegos, porque los usan más, y las chicas con el celular. Hay como algo de evidencia que el celular y las redes sociales es un problema que aparece, sobre todo el uso más problemático, un poco más en mujeres y niñas, y en varones, acá controlando por todos, sí hay diferencias. Después, el nivel socioeconómico no funciona mucho, en Costa Rica sí. Lo que sí, ya empezamos con una cosa interesante para política es, por ejemplo, cuanto más temprano dicen los niños que recibieron su primer celular propio con acceso a Internet, más reportan después usos problemáticos. Ese recuerdo que tienen ellos, hay un problema importante con todos problemas de medición, pero es algo, por ejemplo, una medida de política puede ser cuando tratemos de retrasar el acceso al primer celular con acceso a Internet. No quiere decir que no tengan acceso a otros tipos de tecnología, porque como no estoy bastante en el uso de tecnología,
pero es un uso regulado, un uso apropiado de la edad. Esto es un primer mensaje. Quizás Se habla de la edad, ahí no. Sí, se les pregunta, ¿a qué edad recibiste tu primer celular propio, o sea, que sea tuyo con acceso a Internet? Y cuanto más chicos lo recibieron, menos reportan esos usos problemáticos, cuanto más grandes, más reportan. No es dudarles, sino quizás hay edades que son más apropiadas. Perdón. Cuanto más chicos, menos reportan, cuanto más grandes, perdón, cuanto más chicos recibieron, más reportan, y cuanto más grandes, menos. Retrasar, la recomendación de aplicación sería tratar de retrasar la edad del primer celular propio con acceso a Internet. La edad por lo menos, por favor. Y depende en cada país, creo que está en torno al 9 o 10 y va bajando. Hay 2 estudios de cada uno de estos países, esto sobre el segundo, la edad promedio es más baja. En la segunda, para la tecnología se abarató, y hay un montón de cosas. De nuevo, no es que todos los chicos sean eso, que controlado por todo lo demás, a menor edad, mayor uso problemático. El uso de Internet o de videojuegos afecta en videojuegos a videojuegos, Internet a Internet. Las otras cosas importantes que vamos a ver que se repiten en Argentina, Bolivia y Uruguay, es que cuanto más, hay una pregunta que es de 0 a 10, el niño se ubica en una escalera o un arcoíris. ¿Cuán satisfecho estás con tu vida? Cuanto más satisfecho el chico está con su vida, menos reporta esos problemáticos. Acá no podemos hablar de causalidad porque pasa en la vez, pero podemos empezar a pensar que el problema no está solo en el digital, sino está en la satisfacción de la vida del chico. Y esto pasa con esto y con otras variables. Y la última, que es la que yo quiero hacer énfasis, y esto para Raúl, yo creo que es muy importante, es que hay algo de evidencia, y esto pasa significativamente en Chile y en Costa Rica, cerca de significaciones, los chicos que dicen que mi familia me escucha, yo me siento seguro cuando estoy en casa y cuando tengo un problema me lo puedo solucionar, significativamente reportan menos usos problemáticos de Internet. Acá el mensaje es, esto no es un tema digital. Es lo que decía, si como bien, dice señor Liston, si el niño come bien, duerme bien, juega con amigos, le va bien en el colegio, no importa mucho si está más o menos en pantalla. Además que nuestra cosa de actividades es que se sienta bien. Entonces, no es la mediación de Internet de las familias. Es si el chico dice que en su hogar se siente respetado, escuchado y que se siente seguro. Eso, controlando por todo lo demás, también baja el uso significativo de Internet. Pasa lo mismo en Argentina y en Bolivia y Uruguay. No tenemos exactamente la misma base de datos, pero está todo muy parecido. Y también la satisfacción con la vida pasa igual en todos los países. En Uruguay tenemos unas preguntas distintas. Lo que sí es importante en estudios que muestran que hay cosas que son diferentes para cada país. Hay, por ejemplo, los sistemas puntuales cambian en cada país, pero cómo se comporta el uso problemático en función de otras variables que no son solo digitales, que son digitales y que son de la calidad del vida del niño, de la familia, se comporta igual en todos los países de la región. Y una preguntita mínima. Sí. ¿En Uruguay se destaca en algo particular respecto a los otros países? En la edición anterior, en Uruguay no medimos las mismas cosas que medían en otros países, medimos más de una, menos de otra. Yo creo que Uruguay tiene una mejor calidad de encuesta porque es más corta. Los niños después de un tiempo empiezan a responder cualquier cosa. Hicimos un trade-off entre calidad y cantidad. En esta edición vamos a medir algunas de estas cosas. Uruguay lo que se destaca, por ejemplo, es en el uso de Internet en los centros educativos. Porque tenemos igual, las escuelas tienen Internet, en otros países de América Latina no. Uruguay y Chile son muy parecidos en el uso en la conectividad del país. Uruguay tiene una ventaja, por ejemplo, adicional, que en las escuelas hay más Internet, bueno, las escuelas tienen Internet. Otra cosa distinta. Después, para qué se use, es una pregunta distinta. Pero en eso Uruguay se destaca un poco. En el resto de las cosas, creo que Kids Online importante es que muestra que varios de estos fenómenos son propios de la infancia y la adolescencia y no tan locales. Hay alguna cosa que estamos más, menos, para mí a veces es ruido estadístico. 1 punto, 2 puntos, no cambian mucho. Entonces hay temas de comprensión. Hay una pregunta que capaz que en LinkedIn vio una discusión. Esta pregunta de perdí tiempo o horas, perdí sueño, horas de comida por estar en Internet. Yo digo que es una mala pregunta por sí sola, porque yo les pregunto a ustedes, el fin de semana salieron con amigos a tomar algo en un lugar, probablemente perdieron horas de sueño y de tiempo por salir con amigos. Entonces hay que entender que estas preguntas por sí mismas no dicen mucho horas. Y yo sé que varía, el chico pasa de 0 a 7 o de 1 a 5. Entonces yo puedo ver que es un tema de medición, que el constructo o el concepto de uso problemático sí cambia. Entonces es importante verlo como, acá es verdad que es más aburrido, le saco toda la parte interesante, pero académicamente no sirve ver uno de estos ítems. Sirve ver, y para el otro lado, ahora creo que lo rompí, sirve ver estas cosas en un todo. Y lo último, si yo ya termino, es, esto salió hace poco en Estados Unidos, que no está bien preguntarle a los niños que creen, pero les preguntan a ellos si les hace bien o mal. Uno dice, les hace mal. Pero lo que hacen, Pew Research, son chicos de 13 a 17, fin del año pasado en Estados Unidos,
si cree que les hace bien o mal o neutro en un montón de variables distintas. Esta es la otra cosa. Al mismo tiempo que los que más usan Internet, capaz que tienen más chances de tener un uso problemático en algunas cosas, también creo que tiene más chances de tener conocimientos para ciertas cosas o de participar políticamente sobre cosas que hacen. Cuanto más crecen los chicos, también la edad, cuanto más grandes, más riesgos y más cosas buenas. Y es otra de las cosas interesantes del marco de Kids Online, es que pueden pasar a la vez cosas buenas y negativas. Si uno cierra las canillas por completo, sin, por ejemplo, todos estos países que cierran todo, o en las grandes empresas de tecnología dicen, mis hijos no tienen celular, tus hijos tienen una computadora en la casa, tienen una tablet, tienen un montón de dispositivos alternativos para usar. Entonces, lo que muestra, creo, que Kids Online y este estudio es que sí hay problemas, hay que regular, y si nunca uno regular igual para todos, porque eso genera problemas. Hay un concepto de autonomía relativa que me parece que es importante para entender, y que cuando regulemos, si cerramos la canilla, cerramos las cosas buenas y malas, ya se puede cerrar en algunas cosas. No tiene sentido que un niño de 9, 10 años tenga el celular en la clase, porque no tiene sentido que tenga el álbum de figuritas abierto en la clase. Ahora, que yo le enseñe cómo vivir en un mundo digital, quizás pueda ser también un poco problemático, sin negar que hay un montón de peligros asociados y que hay que hacer políticas. Yo estaba hablando con Pablo ahora, mi niña se queja que le regulo que puedo hacer, que una tablet te acusa en ciertos contextos, tiene un celular. Yo le digo, estoy defendiendo para que vos puedas usar esto. O sea, yo soy lo que quiere que no te lo cortemos del todo. Pero no implica, o sea, regular no implica prohibir, y no prohibir no implica no hacer nada. En relación a esto, creo que la evidencia te permite tomar decisiones un poco más basadas en evidencia, perdón, la redundancia, más allá de lo que la gente cree o no crea. En esto también hay un montón de gritos, y no siempre el que grita más fuerte es el que capaz que tiene la mejor evidencia para cómo regular su límite. Total, total. Bueno, Matías, muchas gracias. ¿Te quedás o...? Me quedo hasta menos, hasta y media un poco. No, hay una frase que siempre me queda resonando, que es, esas reglas también es una regla, ¿no? O sea, Que creo que hay una falsa oposición entre la gente que quiere prohibir y la gente que no quiere prohibir. No es que no quiere regular. Es más, los debates son entre gente que quiere prohibir y gente que quiere regular adecuado a edad o adecuado a contexto. ¿No? Creo que, o sea, probablemente haya libertarios de esto, pero no son el tipo de público que está en este lugar ni en la academia. Yo creo que acá la discusión, hay una falsa oposición, o que prohibir es malo. En algunas cosas, muchos de 5 años a 9, capaz que tener un celular todo el tiempo solo, no lo dejo en la calle. O sea, el acompañamiento de los padres es relevante, y acá creo que esto que parece menor, pero que esto es significativo controlando por todo lo otro, muestra que el apoyo familiar y el acompañamiento, no solo digital, es mucho más importante de lo que la gente cree en términos digitales. Bueno, la verdad impresionante, Matías, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Pablo López de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Pablo nos va a presentar hallazgos sobre violencia sexual digital en base al análisis de 511 denuncias, ¿no? Un poco para dimensionar el trabajo, ¿cómo fue la metodología de esta investigación? Y bueno, un poco qué resultados hay. Sí, bueno, muchas gracias a todo el mundo que está acá. Yo le decía recién, le escribí a Leo que creo que entendí un poco mal el formato. Pensé que era mucho más conversatorio, porque creo que, claro, si lo vamos a presentar estudio por estudio, era más fácil traerles PowerPoint. Se lo pasé recién, capaz que si lo llegan a cargar estaría bueno. Mientras tanto les voy contando cómo se hizo el estudio y quién lo encargó. En realidad esto, y me parece importante destacarlo, es una cosa, un interés que nace de la gente de política de género del Ministerio del Interior y de la gente de estadística, que ellos tenían las denuncias que les iban llegando acerca de violencia sexual digital, y empezaron a pensar que les interesaría relevar más información de la que habitualmente se releva cuando se hace una denuncia, por la naturaleza de la cuestión, ¿no? Porque estamos hablando de niños, niñas que están sufriendo situaciones de violencia. Entonces dijeron, bueno, empecemos a pensar si es posible sistematizar esta información y acomodarla de alguna forma de que nos pueda dar un poco de idea de cómo es el mundo. Ellos tomaron contacto con nosotros, empezamos a hablar acerca de, bueno, para ellos todo, y eso tiene que ver un poco con la ley, ellos metían todo en grooming, ¿no? Para ellos todo era grooming, que no es que fuera de verdad para ellos todo grooming, sino que era la herramienta que tenían como para clasificar, por cuestiones legislativas, lo que tenían. Vamos a conversar, tratamos de ordenar toda esa información, tratar de ver distintos tipos de casos de violencia y algunas cosas interesantes para poder ver.
Y ellos se tomaron un trabajo tremendo, yo quiero destacar especialmente, más allá que no están acá, a la gente de estadística del Ministerio del Interior, de poder organizar una información tremendamente fragmentada, que es la novedad judicial, que pasa desde que la persona, la novedad policial quiero decir, que pasa desde que la persona viene y hace la denuncia, o incluso los documentos que se adjuntan, las capturas de pantalla, las declaraciones de unos u otros, y si hay actuaciones judiciales, y a partir de ahí organizar la información de cada uno de estos 511 casos que van de 2019 a 2023. A mí me parece que es el primer destaque, lo que hizo el Ministerio del Interior y la intención. Lo que nos encargan a nosotros, además de la organización de la información, es el análisis. Y eso es un poco lo que, si fuera posible, yo sé que ahora es medio tarde, tener el PowerPoint, se lo podía presentar, de todos modos podemos presentar algunos datos, que era un poco lo que ¿Qué datos más o menos así en el ejemplo? Capaz que en el guión que yo me había armado pensando en esto más dialogado, como primer dato y más destacable, y con todas las advertencias que esto va a tener, es que 5 de cada 6 casos las víctimas son mujeres. Y eso me parece que es importante pensarlo desde dos puntos de vista. Primero, tiene que ver con los casos que llegan. Nosotros estamos hablando de 511 casos. No es que en Uruguay hubo solamente 511 casos de violencia sexual digital en 5 años. Esos son los que llegaron a tener una denuncia, y después vamos a hablar de la naturaleza de la denuncia. Hay muchas cosas en las que vamos a coincidir, más allá de que el estudio no se trata sobre esto, con lo que acaba de presentar el compañero. Pasa en Uruguay, no lo sabemos con certeza, pero sí se ha visto en otros países cuando uno hace encuestas de victimización, que no es el análisis de lo que se denunció, sino de preguntarle a los gurises directamente qué es lo que les pasó. Los varones y las mujeres emparejan casi todos los fenómenos vinculados a violencia. Es decir, aparecen varones que sí, al ser preguntados directamente acerca de si han vivido situaciones de este tipo, dicen que sí, pero esa situación no se la comunicaron a nadie y por lo tanto nunca fue a ninguna denuncia. Entonces, de lo que vemos es que las denuncias que llegan son 5 de cada 6 vinculadas a gurisas. Eso no quiere decir que no tengamos una serie de varones que pueden estar viviendo este tipo de situaciones que no llegan a ser denunciadas. Primera cuestión. O sea, primera cuestión, sexo. Capaz que segunda cuestión, y me parece muy importante esto, edad y plataforma. ¿Ah? La media absoluta, o sea, el pico máximo de estas denuncias está en los 12 años. Como edad individual. 12 años. Y después vos tenés denuncias de 12, digamos, de lo que sería 13 a 17, y de 7 a 12, incluso algunas de niños, de niñas, especialmente, menores de 10 años, que se reparten muy distinto. Es decir, las de 13 a 17, básicamente, las plataformas a partir de las cuales aparece el tema de violencia son las redes sociales, especialmente Instagram, también la mensajería tipo WhatsApp. Y los más chicos, sobre todo de 7 a 12, vienen básicamente de juegos online. Entonces acá había un poco esto, yo pensaba mientras hablaba con Mañana, bueno, claro, uno prohíbe una cosa y no es que se prohíba en este caso, ¿no? Simplemente que los gurises en general tienen redes sociales, más o menos a partir de los 12 años, que es cuando cambia, ¿tá? Claro, bueno, aparecen las redes sociales, el peligro está en las redes sociales. Antes no están las redes sociales, pero el peligro está en los juegos. Es decir, el peligro está en donde ellos estén, más allá de lo que uno les permita o no les permita. Sí, o recurren a otra plataforma. Exactamente, y el peligro obviamente no lo genera el niño, el peligro es los adultos que están buscando justamente esos niños para agredir. Capaz que eso sería como la primera cuestión con la que yo quería empezar. Pero ahora me interesa centrarnos en otra cuestión que tiene que ver con cómo se llega a denunciar, que de nuevo tiene mucho que ver con lo que venía hablando el compañero. Hay dos mecanismos por los cuales una denuncia se lleva a cabo. Es decir, para que esto ocurra, tiene que pasar una de dos cosas, que es o que el niño cuente, o que alguien vinculado al entorno del niño se dé cuenta. ¿Ah? Lo que está sucediendo, lo que sucede en las denuncias que nosotros analizamos, es que casi el 70% de las veces es un adulto que se da cuenta. Es decir, el niño es mucho menos lo que devela de lo que es el entorno, justamente que lo está cuidando, que empieza a observar cosas que le ocurren al niño y a partir de ahí toma algunas acciones como para
constatar que algo pasa. ¿Y qué adulto es? ¿La madre, padre? 90% creo, si tuviera PowerPoint, pero es muchísimo más la madre. Creo que era, es 2 de cada 3 casos es la madre y 1 de cada 5 es el padre, y el resto son, digamos, otros adultos que pueden estar en la vuelta y encontrando. O sea, primera cuestión, niños develan poco. Segunda cuestión, lo que teníamos, la información que tenemos nosotros acerca de cuando el niño devela, es cuando se siente realmente muy atemorizado por las amenazas. Es decir, el niño devela poco y devela, si se quiere, tarde. Tarde en el sentido de que cuando realmente está fuera de su control la situación, es cuando decide hablar. Y eso es más allá de que obviamente uno no puede depositar la responsabilidad de solucionar un problema como la violencia en los propios niños, hay algo de un trabajo de prevención, de que el niño pueda identificar las situaciones y comunicarlas antes, que es fundamental, pero después está la otra cuestión, que era lo que decía acá el compañero, hay entornos y familias que no en Internet, que en general son más protectoras, y hay otros entornos y familias que en general, más allá de Internet, no son tan protectoras. Y eso hace que el niño o la niña pueda sentir más o menos confianza en aquello que comunica acerca de lo que le pasa. Un poco lo decía el compañero, si yo estoy en una familia donde me escuchan, me apoyan y siento que si tengo un problema lo puedo comunicar, es más probable que yo comunique que estoy pasando por una situación de violencia sexual en Internet que si no lo hago. Así que por ahí teníamos un tema de a quién se le devela. Se le devela principalmente a la madre. En general, son pocas las causas de develación. Y acá vamos al tema. Esto no es opinión, simplemente es dato. ¿Va? Entonces, hagan lo que quieran con el dato. Lo cierto es que cuando descubren, más allá de los cambios conductuales, tiene que ver con una clara invasión de la privacidad de la seguridad. La revisan el celular. Empiezan a notar cosas raras, hay veces que tienen que ver con control parental y hay veces que tienen que ver directamente en agarro el celular y veo qué está pasando porque algo me suena raro. O sea, no se enteran de otra forma. No, básicamente en toda la información que nosotros tenemos, cuando dicen, bueno, ¿cómo te enteraste? A veces también aparecían casos de enterarse por terceros, es decir, las cosas están circulando, entonces le llega al padre o a la madre la situación, pero básicamente en los casos que hay información reportada acerca de cómo se enteran los padres, tiene que ver directamente la madre, especialmente con el revisar el dispositivo, o en algunos casos incluso se nombran algunos uso de herramientas de control parental, ¿no? Eso es otro tema a pensar, ¿no? No debería ser lo mejor, es más, en principio no debería ser lo mejor que no hubiese más develaciones, digamos, pero bueno, eso ocurre. Otra cuestión que me parece que es muy importante es que en estos casos vos tenés unos pocos casos, donde hubo, muchos menos, donde hubo contacto físico, y una gran mayoría de casos, tampoco, una tercera parte, digamos, y una gran mayoría de casos donde no hubo contacto físico, y la violencia sexual era exclusivamente digital. Cuando vos ves de los datos, que hay datos del agresor, que no siempre hay, porque la denuncia no implica que necesariamente identifican al agresor, pero en los casos que hay datos del agresor, es lo que tiene que ver con 100% digital, la inmensísima mayoría, más del 90%, son desconocidos. Pero los que han tenido vinculación, que ha pasado algo que empieza lo digital, pero va hacia lo físico, hay muchísimo más prevalencia de los conocidos. La violencia sexual digital pura en las denuncias viene básicamente desconocida. Pero la que no es puramente digital, sino que llega o escala a contacto físico, pudo haber iniciado de lo digital, pero es en general gente del entorno conocido, no necesariamente familiar, pero puede ser profesor, vecino, lo que sea. Empieza por ahí y llega. Pablo, ¿y cómo se genera eso? ¿Con fotos, mensajes? Ahí ese es otro tema que ahí también tiene que ver lo que declaran los gurises con el tema de las amenazas, ¿no? Una vez que el agresor extorsiona de distintas maneras. A niños chicos muchas veces las extorsiones son absolutamente teóricas. Es decir, consiguen 2 o 3 datos del niño y empiezan a amenazar a partir de cosas que van a hacer, y el niño, por lo mismo que es chico y por lo mismo que no sabe cómo el otro sabe cómo se llama mamá, dónde trabaja,
puede ser, puede, digamos, acceder a hacer bajo lo que está amenazado sin que el agresor tenga ningún material. Lo que sucede muchas veces con los adolescentes es que efectivamente empieza algo más de intercambio de material y fotos, y a partir de que el agresor tiene el material, empieza a extorsionar para pedir más material. Y después, esto ya no me quiero meter porque viene por el otro lado, hay que ver también qué se hace con ese material. A veces es pura extorsión para conseguir más material, a veces es extorsión para verse en persona, a veces ese material se comercializa por otro lado, ¿no? Pero eso ya, ahí entraríamos más en Ajá. lo que viene después. ¿Algo más que quieras agregar? Así ya le damos pie justo. No, cualquier cosa después en todo caso. Sí, capaz que Conversamos, un conversatorio. comentamos, pero capaz que el subrayado acá está en, básicamente casi todo lo que llega a denuncia tiene que ver con una familia un entorno que está mirando y cuidando. O incluso familias que a partir de la develación lo primero que hacen es ir y buscar protección y no castigar al niño o hacerle sentir que hicieron algo mal. Y creo que ese es lo más importante de esta. Bueno, le damos la bienvenida a Valeria Ramos. Bueno, su estudio aborda un poco la explotación sexual comercial en entornos digitales y un poco la respuesta institucional. Valeria, bueno, buen día. Contanos un poco cuál fue la metodología y un poco los principales hallazgos de este estudio. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Antes de ir directo al estudio, quería como enmarcar un poco. El Fondo de Población de Naciones Unidas es una agencia del sistema de Naciones Unidas que operamos en el país en distintas áreas de nuestro mandato. Una de ellas es la violencia, que sin duda la violencia de género y generaciones es uno de los problemas más graves que Uruguay tiene a nivel social, de seguridad ciudadana, de salud pública y demás. En ese contexto, saliendo de la pandemia, por allá por el 2021, empezamos a recibir, principalmente del Estado, solicitudes de cooperación vinculadas a la producción de datos para justamente sobre el tema de violencia digital, para poder hacer políticas basadas en evidencia. Allí, además de recibir esta demanda que planteaba Pablo por parte del Ministerio del Interior, porque estaban recibiendo estas denuncias y querían verlo, también con APES, que es el Comité Nacional de Lucha contra la Explotación Sexual Comercial hacia niños, niñas y adolescentes, que es un órgano interinstitucional con participación de Estado, sociedad civil, académica, cooperación, presidido por el INAU, nos decía en ese momento, hay algo que está sucediendo y que no tenemos el dato, pero tenemos como el termómetro del territorio, que es que los entornos digitales están agravando la explotación sexual comercial de los chiquitines, la están amplificando, están generando nuevas modalidades de captación, modalidades de explotación, pero no tenemos el dato. Entonces queremos tener ese dato porque es algo que está sucediendo, que nos damos cuenta y que es algo del orden del invisible muchas veces, porque la explotación sexual comercial tradicional a veces uno la ve, pero esto es como todo por atrás, ¿no? Entonces, es así que hacemos, en alianza también con la Facultad de Psicología, de hecho Pablo es el coordinador de este estudio, y nosotros apoyamos también el otro estudio, pero con CONAPES, CIPIAD, UNICEF y Facultad de Psicología, nos embarcamos en esto que fueron 2 estudios. El primero fue decir, bueno, ¿qué saben los otros países? Porque los otros países sí tienen datos, algunos, bueno, entonces hacer una sistematización de los principales resultados a nivel global de lo que está pasando con esto, y sobre todo metodologías, ¿no? Y ahí entro en la metodología porque estudiar este tema implica estudiar un delito contra niños, niñas y adolescentes, es decir, contra menores de edad, por lo cual hay una serie de metodológicos y éticos de la investigación que no tú aceptas, ¿no? Y encima los entornos digitales en el medio. Entonces, se tuvo ese estudio, ambos estudios están colgados en nuestra página web, en la de CONAPES, en la facultad. Y el segundo, bueno, a partir de ese primer estudio, el segundo estudio fue decir, bueno, ¿qué pasa en Uruguay con esto? Y es el primer estudio a nivel nacional que trae datos sobre este tema. Y lo que hicimos fue justamente traer la mirada y la experiencia de los operadores de primera línea y operadoras de territorio, profesionales que trabajan en la educación, la salud, la protección social, la policía, la justicia, la fiscalía. Entonces, que aparte son todas instituciones que integran con APES, y lo que se hizo fue basarse en un estudio que se llama de Rottenham, que es un estudio global que llevó adelante Interpol, UNICEF y EFPAC, que es muy grande, con muchas fases, carísimo, imposible de realizar en Uruguay, no teníamos las condiciones para hacerlo, que dijimos, bueno, vamos por la pata de los operadores de territorio, y el estudio, la metodología fue una encuesta autoadministrada a operadores de primera línea de todo el territorio nacional que habían atendido casos de situaciones de explotación sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes.
de las distintas instituciones del Estado y la sociedad civil. Esa encuesta se mandó, contamos con 135 encuestas, y esos 135 operadores acumulaban un total de 2.500 casos, o sea que es una ventana empírica, 1.500 casos de explotación sexual comercial a lo largo de sus trayectorias ¿En qué periodo? 10 años en periodo, o sea que es una ventana empírica de bastante experiencia, vamos a decir, y como una vez que se procesaron los datos, el formulario obviamente tomamos un formulario base y se adaptó a las características de Uruguay. Una vez que se procesaron los datos, había como algunas cuestiones que queríamos entender mejor, entonces hicieron grupos focales, 5 grupos por sector, docentes de ANEP, operadores y operadoras de INAU, policía, fiscalía y equipos de salud de ACE, y allí fue como entender mejor algunas cosas y empezar y poner en palabras en la dinámica que te da. Y esa fue como la metodología. Y los hallazgos, Bueno, los hallazgos a resaltar fue la confirmación de lo que CONAPRES estaba viendo. O sea, sí, se confirma que en un 53,5% de los casos los entornos digitales son parte de la dinámica de la explotación en todas las fases de la explotación. O sea, en el primer contacto con los chiquilines, en la captación, vía videojuegos cuando son más chicos, vía redes sociales, WhatsApp cuando son más grandes, eso por suerte es coherente, que si no tenemos un problema, pero es coherente con eso, en la captación, en la propia explotación y modalidades de explotación, ya sea en la producción del material pornográfico o sensual, en el contacto de los chiquilines para hacer encuentros presenciales o para llevarlos a fiestas y orgías y que terminen siendo explotados por otros adultos, en el secuestro de gurises para la explotación sexual, y también en esto de la amenaza, la extorsión para el envío de material para después comercializar. Y en la retribución, o sea, la retribución pasa a ser, te cargo el celular, te compro la medallita o la espadita para que subas en el videojuego, o sea, empiezan otras modalidades de retribución. Es decir, que en todos los casos en donde los entornos digitales entran, el otro hallazgo es que no entran levemente, es estructural. O sea, el entorno digital tiene una importancia muy grande, y entonces ahí también se rompen los límites, ¿no?, de lo virtual y lo presencial. La explotación sexual tradicional con la facilitada por las tecnologías se entremezcla en un continuo, donde a veces todo es online, en donde a veces pasa también a lo presencial, como decía. Después hay otros datos, pero no. Sí, yo estuve leyendo parte del estudio y hay datos como que son alarmantes a nivel descriptivo, ¿no? Recuerdo como algunos, por ejemplo, de que se utilizaban a los menores para explotarlos sexualmente hasta la plataforma OnlyFans, ¿puede ser? ¿Es en ese o en el? Sí, es en ese. Es en ese. O sea, ustedes están viendo como modalidades nuevas, o sea, se ven en el estudio modalidades nuevas que hace 10 años Sí. no existían. Y sabemos un paso A anterior ver. que tiene que ver con las víctimas y los agresores, que es un dato y que obviamente se da la mano con esto. Las principales víctimas son las gurisas entre 14 y 18 años. Eso es las principales. Ahora, también hay víctimas más chicas, en edad escolar, y también en primera infancia. Es lo que decimos hoy. Tenés un celular, tenés un dispositivo con internet, estás en la placita solo, si nadie te está cuidando. Entonces, una vez que tienen el dispositivo con acceso a internet, es acceso a un mundo de adultos y de agresores que están en linda, no quiero parecerla, no soy un agresor atrás de todos lados, no, pero digo, es el acceso a la placita, es dejarlos en la placita, como decía el compañero. Entonces hay víctimas de las distintas edades, y también en la explotación mediada por las tecnologías, los varones hay más que explotados que en la explotación sexual tradicional. O sea que ahí a veces hay como una invisibilización de la explotación sexual comercial de los chiquilines, de los varones. Eso por un lado. Y después, ¿quiénes son los agresores? Ahora voy entonces a tu pregunta de las distintas modalidades. ¿Quiénes son los agresores? Principalmente son varones, pero el vínculo es que el desconocido de internet, el groomer que está atrás de la pantalla agrediendo niños, es casi el 30%. Los demás son básicamente conocidos los chiquilines, muchas veces madre, padre, madrastra, padrastro. Y en un tercer lugar, otros conocidos. Es decir, que las tecnologías vienen a facilitar una explotación sexual comercial que sabemos que en nuestro país muchas veces está facilitada por el entorno comunitario, incluso por el entorno familiar. Entonces, esos son datos nuevos, ¿no? Porque una vez se tiene como en la cabeza el groomer que está en otro país, inclusive. Bueno, los explotadores, lo sabemos en la explotación sexual tradicional y en la violencia sexual, están cerca y las pantallas están dentro de casa, y eso a veces pasa. Sí.
Sí, dale. Hay dos comentarios. Uno es para ilustrar esto. Personas, mujeres, trabajadoras sexuales adultas, tienen sus páginas. Cuando vos vas, eso es lo que nos explicaba, ¿no? Vos vas hacia abajo, a la galería, empiezan a aparecer, por ejemplo, sus propias hijas menores que están ofrecidas en la misma web. ¿Ah? Eso por un lado. Por otro lado, vos decías de OnlyFans, acá vamos de nuevo con la infancia. Yo acá no quiero estigmatizar, pero acá hay una cuestión que lo trasladaron bastante acerca de como una incidencia especialmente alta en adolescentes que viven en lugares de amparo. Ah, perdón, que es verdad que hogares de amparo. O sea, ahí hay una ausencia claramente de la familia y sobre todo en esos contextos que conversaban acerca de la utilización de OnlyFans de otras adolescentes. Vos, si tenés 19 años, sos un adolescente de 19. Sos mayor de edad, pero sos un adolescente de 19. A partir de que, como tienen 19, pueden utilizar la plataforma, también generan material con otras ligas no son mayores de edad. Y ahí simplemente se saltean, digamos, los controles de edad de diversas maneras. Para agregar otras modalidades que son nuevas, bueno, aparece mucho la sex extortion que se llama, o el chantajear al niño, a la niña, al adolescente, ahí con dos modalidades: el chantaje para entrar al circuito de la explotación o el chantaje para conseguir el material para comercializar. Las imágenes producidas por inteligencia artificial, cuando de repente una adolescente real, pero que en realidad el agresor nunca entró en contacto con ella, simplemente toma sus imágenes, las transforma, y en Uruguay de hecho ya tenemos una sentencia, porque aunque sea por inteligencia artificial, es un delito y es explotación sexual comercial, así sea tomar la imagen y no la, no sé, la materialidad, por decirlo de alguna manera. Esto que, bueno, que planteaban ustedes de la producción en plataformas de adultos de material pornográfico, el tema de las fiestas relámpagos, fiestas que se invitan por TikTok, por Telegram, en un periodo acotado para que sea de difícil rastreo, pero en donde los gurises terminan en fiestas, con orgías o en fiestas, en donde lo que se va a promover ahí es la agresión y la explotación sexual comercial. Y después, bueno, también todo el mundo de las apps de adultos que constituyen vínculos con adolescentes simulando amor o romance o no sé qué, y también situaciones de explotación sexual comercial, pero en definitiva es lo de siempre, ¿no? Agresores, adultos que quieren explotar chiquilines, chiquilinas y chiquilines explotados, pero ahora con una arquitectura de lo digital. Fue, bueno, aportar que eso se convirtiera en oídos para que fueran recopilando estas prácticas en centros educativos, de educación media, básica, pública, tanto en escuelas técnicas, en escuelas agrarias y en liceos, ¿sí? Buscando la mayor heterogeneidad en la representatividad nacional. De aquí que establecimos una rúbrica para poder identificar esas prácticas de gestión. Relevamos 36. Esto fue en el último trimestre del año pasado. Y bueno, y después nos pusimos en conjunto con Elisa Nobel, que vale mucho nombrarla porque fue quien hoy está radicada también laboralmente en la Católica con una consultoría. Fue quien nos ayudó a sistematizar esas experiencias, y en conjunto elegimos 12 prácticas significativas que pudieran al menos dar los primeros pasos a mostrar que otros escenarios son posibles para la regulación de los celulares en los centros educativos. Ajá. Y los resultados, obviamente, dependen del centro educativo, pero capaz que nos podemos meter en los que prohibieron, a ver cómo fue la experiencia ahí. ¿Qué resultados arrojaron las experiencias o los centros educativos donde prohibieron el uso de celulares en las aulas y en los centros educativos en general? Bueno, yo antes de quedarnos solo con la prohibición, decir que, y como bien decía Rodrigo hoy temprano, una de las principales conclusiones del estudio es que el afán regulatorio de por sí, ya sea en los distintos gradientes de regulación, tiene su resultado. Tiene que ser una propuesta ad hoc, ¿no?, de cada territorio. Lo otro que es importante desde la cuestión metodológica, que nosotros a priori habíamos identificado para la rúbrica inicial de pesquisa 3 tipologías que van de la prohibición, un grado de habilitación parcial y un grado de habilitación total,
Y la realidad nos demostró una cuarta tipología, como que en el medio había mucho más riqueza que en los márgenes de la habilitación total y la restricción total, e identificamos y decidimos dar luz a lo que es la restricción parcial o la habilitación parcial. ¿Sí? Y creo que ahí está lo rico del menú para adelante y para evidenciar en lo que podrá ser una regulación o esta conformación de cuáles van a ser los márgenes en los cuales los centros educativos van a tener para moverse en cuestiones regulatorias. Justo lo que me preguntabas, que es lo de la prohibición absoluta, mayoritariamente los centros han decidido con el colectivo docente, y vuelvo a hacer una cuestión metodológica, y es, dentro de las 12 experiencias que se decidieron elegir, lo que elegimos fue, ¿por qué las elegimos? Por el proceso. El proceso no es decidido por una persona, el proceso fue un proceso colaborativo con el colectivo docente, referentes estudiantiles, muchas veces las comisiones de estudiantes y los familiares, y el desencadenante es la resolución de la prohibición. ¿Sí? Porque es fácil para una institución decir, como son verticalistas, decir, bueno, acá se prohíbe y listo. Entonces, en la riqueza del proceso está el porqué solucionado. Y en eso, obviamente, hubo tensiones que se reflejaron, los acuerdos con los padres que no querían que el celular quedara en la casa, y si no quedaba en la casa, tenía que quedar en la mochila. ¿Ah? Eso es, la práctica de prohibición total impide al docente integrarlo como práctica pedagógica e impide al estudiante de tener el celular en momentos de clase. Ahí podemos hablar de que hay dos gradientes, que uno es el que no lo pueden usar ni siquiera en el recreo, o centros que, en el contexto de prohibición total, lo habilitan en el recreo. Pero bueno, o sea, en la tipología quedó la construcción de prohibición total. Si querés puedo seguir con el... Sí, capaz que brevemente, si querés, en alguno de los otros labores que me... Bueno, quiero contar brevemente lo que es esa cuestión que yo digo de la riqueza del medio. Es en la habilitación parcial, estamos hablando que el celular queda en la mochila y el docente es el que orienta su uso de acuerdo a una actividad determinada. ¿Tá? Y en la restricción parcial es visto del otro lado. O sea, el celular está habilitado y el docente dice, ahora lo guardan y los estudiantes lo guardan. ¿Qué es lo que tiene de rico cuando levantamos estas experiencias? Es que el control es entre pares, las penas y las faltas se regulan entre pares, y ahí encontramos la mayor adhesión a estas prácticas regulatorias. Cuando el ámbito integra en su opinión y palabra a los propios estudiantes. ¿Ah? Bueno, hay otras cosas para poder decir de ese menú del medio, pero claramente como que quiero decir eso en cuanto a las prácticas regulatorias. Y después lo otro es la integración total, es el celular está integrado, no hay una restricción, y lo que hay sí es un compromiso de la dirección del colectivo de docentes a utilizarlo en clase como herramienta, y esto lo que levantamos es, bueno, la situación del centro, el contexto del centro es relevante para poder... Lo del Centro de Internet es interesante como surge. INICENTE es partner de Google acá en Uruguay. Y Google tiene un programa de ciudadanía digital que se llama Sé Genial en Internet. La idea de armar este bloque era que, además de preocuparnos o no por los datos que vimos anteriormente, saber que existe un montón de material que es gratuito y que cualquier organización educativa, un merendero, un club social, como el caso de ellos porque están acá, que sepan que hay mucho material para poder trabajar, que es gratuito y que lo que se necesita es horas de estudio y cuanto mucho un acompañamiento, que es en algunos casos lo que podríamos llegar a hacer o lo que solemos hacer, pero en realidad no se necesita, porque si vos agarrás la guía, la red delante de la pantalla de la que habló recién Cecilia, cuando vos la lees es muy clara para una persona que no tiene conocimiento, pero que tenemos capaz que a nuestro cargo en un ámbito
deportivo o barrial, menores, y queremos abordar el tema de pantallas, inicialmente es interesante. El curso del que habla Pablo, yo lo hice, es un curso que creo que son de 8 horas, pero está piorísima. Porque lo único que te haces en distintos momentos, te sentás en tu casa y lo haces media hora, una hora, y está buenísimo. Porque es material que vos, pienso en esta mamá, trabajo todo el día, no sé qué es Discord, no sé, pero bueno, a mí lo que me parece es que hay mucho material hecho en un lenguaje muy simple, y uno si es un adulto referente y quiere ver cómo pone una palabra, cómo aborda el tema, bueno, hay muchas herramientas que son gratuitas y no necesitas ser un ingeniero ciberespacio. Otro de esos materiales se llama Sé Genial en Internet, que también es gratuito. Ponen en Internet, Sé Genial en Internet, lo van a encontrar. Es una plataforma que tiene una guía para educadores y tiene un juego online. El juego funciona para que después laboratorio con los chicos distintos temas que tienen que ver como el bullying, lo que sea. Hay un juego que se les propone que ellos vayan pasando de niveles contestando correctamente lo que se supone que aprendieron. Es durísimo porque vos lo empezás a ver jugar y ves que no contestan bien porque no le enseñaste bien vos. El problema no es de ellos, es nuestro, en realidad, no lograr incorporar esos conocimientos. Entonces nosotros veníamos trabajando y capacitando a distintas instituciones de todo el país. Hasta que llegamos a una de ellas, y esto fue el Instituto Fernandino también de Maldonado. Un grupo de chicos en realidad que estamos jugando y dicen, che, está buenísimo el juego este, pero no está completo en realidad. Hay cosas que este juego no tiene contemplado, ustedes no hablan de ansiedad, ustedes no hablan de salud mental. No, bueno, el juego ese del 2019, la última actualización terminó ahí. Sí, pero faltan incorporarle cosas. Entonces, el desafío fue, ¿por qué no trabajamos juntos en ver qué cosas creen ustedes que hay que cambiarle, que no está contemplado? Y propongámoselo a Hugo, yo no sé si lo harán o no, pero por lo menos propongámoselo. Trabajamos un año, el Liceo 3 de Maldonado trabajó en conjunto con el Instituto Fernandino. Los chicos del último año de primaria del Fernandino trabajaron durante un año con los chicos del Liceo 3, entonces uno eran padrinos de otro, tenías que verlo, ¿no? Porque es lo más grande. Tenían 13 trabajando con los de 12. Todos con un grupo de tutores, y se llegó a un trabajo donde se armó un quinto personaje, porque tiene personajes este juego, y a ese personaje le decidieron llamar Prudente. Que a lo mejor estar en Internet tenía más que ver con la prohibición, tenía que ver con la prudencia. A partir de ahí nosotros decidimos cambiar el nombre de lo que estamos trabajando. Hablamos con la gente de Google, les explicamos por qué. Dijimos, mira, a partir de ahora para nosotros esto es Ser Prudente. Empezamos a abordar otras patas que no abordaba en sí el programa. Básicamente tiene que ver con llegar a un establecimiento y si hoy a nosotros nos dicen, ¿pueden venir a dar una charla, chicos, que están usando mal el celular? Nosotros hoy entendemos que en realidad para hablar con un chiquilín primero hay que hablar con un adulto antes. Entonces la forma que nosotros tenemos de abordar estos entornos es primero con los adultos. Nosotros no tenemos intervenciones en aulas solamente muy chiquilitos. Hablamos primero con los adultos, que generalmente son los padres que vayan, los adultos referentes que puedan estar. Después hablamos con la comunidad de educadores de ahí. Y finalmente hablamos con los chiquitines. Ese es el abordaje que nosotros hacemos. Y parte de ese material está gratuito, por supuesto, para compartir. Ajá. Me quedé pensando en las recomendaciones de la guía de pensamiento colectivo. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Y un poco atado a lo que decía Leo, vinculado a que el foco un poco más en los padres, ¿no? Por tanto, en los niños. ¿Viene también por ahí? Sí, igual me gustaría como hacer énfasis en que no es una guía exclusivamente para padres, porque es importante entender que es la red delante de las pantallas, porque necesitamos como generar una red, generar este tejido y poder como abordar esta temática. Bueno, hoy lo planteaban, ¿no? El tema de las familias protectoras o de una comunidad o de adultos que están mirando a los niños. Entonces, el objetivo de la red delante de las pantallas justamente es poder brindar esta información, sí a madres, a padres, pero a cualquier referente familiar, a cualquier persona que trabaje con un niño o niña o referentes comunitarios, o sea, entendiendo que para poder acompañarlos necesitamos como estar en contacto y estar en diálogo. Entonces, en esto, una de las recomendaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, es la importancia de hablar entre las familias o incluso dentro de las comunidades educativas para generar acuerdos comunes. Esto es, los gurises se van a ir a jugar a la casa de fulanito, bueno, hablemos entre las familias cuáles son las pautas vinculadas a las pantallas. ¿Qué pasa? ¿Miran, no miran? ¿Qué pueden mirar, qué no? ¿Y cómo? Sí, es un re tema, pero bueno, tenemos que similar, pero al revés. Nosotros primero trabajamos con los chiquilines y después trabajamos con las familias porque también es la forma muchas veces de llevarle a las familias cosas que los
chiquilines están viendo de ellas, de cómo se comportan ellos con el celular o qué dinámicas tienen en los entornos digitales. Entonces, en esta como ida y vuelta, está buenísimo también como el trabajo entre las familias, pero al mismo tiempo es, ¿quién se ocupa de las familias? O sea, nosotros tenemos, está bien, tenemos este material que está buenísimo, pueden accederlo, pueden leer, está el curso, pero tenemos que empezar a pensar que esto requiere una mirada como más sistémica, y entonces las familias, ¿las acompaña alguien? Cuando tenemos una política pública que entrega un dispositivo a chiquilines en primer año de escuela, tenemos encuentros con las familias, tenemos diálogos, tenemos talleres, porque los materiales escritos están buenísimos y son súper útiles, y de hecho nuestra guía incluso nos parece que está buenísimo para que se tome como referencia y se genere a partir de ese material encuentros, diálogos, conversaciones. Pero necesitamos, o sea, el Estado tiene la obligación, y nosotros como ciudadanos, de cuidar a las personas, y cuidar también es educar. Y educamos a los gurises, pero ¿quién educa a las familias? Entonces, también un poco es en respuesta a esto, pero también en medida de reclamo, digamos, porque una opción que puede ser, y algo que nosotros recomendamos también, es que esta guía se lea como entre varios, que no sea una lectura individual, que se puede ir leyendo de a dos, comentando, viendo a ver, reflexionando sobre, mira esto, no lo sabía, es una información nueva, ¿cómo puedo investigar? Entonces, una recomendación es esa, hablar entre las familias. ¿Y han visto te pregunto a los tres, ¿han visto algún resultado sobre eso? Bueno, de esto me sirvió de alguna familia, de alguna entidad, de algo, o cómo han medido un poco el resultado de la herramienta? Bueno, nosotros los comentarios que nos llegan de las personas que las leen siempre es como que es una información novedosa, que incluso, claro, nos pasa que quienes venimos trabajando hace tantos años en esto, hay cosas que nos parecen del orden de lo evidente o de esto ya tendría que ser sabido por todos, y no es así. Entonces está buenísimo poder como dar esa información, y que esa información ayude a tomar mejores decisiones también. ¿Leo o Pablo? A mí no, perdón, Pablo, a mí lo que me pasa es que la impotencia que yo tengo es que en los lugares donde estamos nosotros, que son muchísimos donde nos da lugar, en todos los casos, cuando vos ves que le das información a la gente, a los que vienen a sentarse ahí, lo que genera Valeria, lo que genera Pablo, esos insumos, cuando nosotros empezamos a incorporar, porque antes ya no sé qué ya en Internet, hasta que empezamos a involucrarnos con el grupo de trabajo Ciudadanía Digital, empezamos a ver que lo que estábamos enseñando no es que estaba mal, pero era una parte. Estábamos dejando un montón de datos que estaban sucediendo y que era importante tenerlos. Y nosotros empezamos a incorporar esos datos, los empezamos a compartir. Esos fueron los datos que te permitían terminar de entender lo que estaba pasando. No éramos plenamente conscientes de lo que estaba pasando. Ahora, yo lo que veo es que cuando nosotros en estas capacitaciones que hacemos, que hemos incorporado todo lo que son los estudios, para compartirles, los llevamos impresos, te lo dejamos para que puedan acceder a ese material. Insisto, una cosa es acá, otra cosa es el interior, es otro mundo. Ahora, gente con información sabe lo que está pasando, y vos le dejás una guía o le dejás una plataforma. Yo no he encontrado gente que diga, no, esto no me interesa. El abordaje es integral, quieren hacerlo. El problema es que no estamos llegando. Entonces, si encontráramos la manera de, con este material, tratar de llegar a todas esas comunidades, podrá haber algún padre que no pueda decir, no le interesa. En general sí les interesa. Y no entienden cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo. Y tenemos el material, que es la impotencia que a mí me da, porque tenés la información. No llega la información. ¿Cómo hacer? No sé. Por eso te agradezco tanto, Juan Pablo, y a Chechu, y tantas personas que se ocupan en replicar esta información a todo adulto que le llega la información y que además no le dejas solamente con el problema, le das una guía o le das una orientación de cómo poder abordarlo, lo aborda, y después es un trabajo sistemático, porque vos volvés a ese lugar a los 6 meses, y es tanta la situación que todos estamos viendo, que tenés que laburar un montón, 2 trabajos como mínimo, no tenés una implementación sistemática de esto, ni que hablar la tecnología, para los gurises hacer cosas nuevas todos los días. Por eso yo insisto, leo, ahora acá ni siquiera necesité, leo, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance hasta que Ciudadanía Digital mañana sea un tema de que se hable normalmente en las escuelas a partir de primero de escuela, porque no podés sacarlos a los gurises de ese lugar, porque va a quedar la información. Pablo. Bueno, yo creo que comparto plenamente el diagnóstico. Faltan más campañas de bien público sobre estos temas, claramente. Hoy las campañas que uno ve son las que tienen
más que ver con las corporaciones bancarias que van a la seguridad porque les afecta el negocio, pero en realidad no se está viendo todo el resto de las posibilidades y las necesidades que hay de forma colectiva sobre esto. Quería como complementar también que, bueno, en parte de lo que como motor público podemos hacer es tratar de llegar de distintas formas a las personas, a la ciudadanía en general. Una es a través de un documento que se descarga, pero tenemos la fricción digital. La otra es la del curso autoasistido, pero que también tiene esa fricción digital. Tenemos los programas y vamos a lanzar en pocos días, junto con la GESIC y con apoyo del grupo de trabajo, un podcast, ¿no? Un podcast en Spotify, que algo que también muchos podemos acceder, otros no, por eso también ahí tenemos la cuestión de la universalidad de las propuestas, pero sí ir como pegando en todos lados un podcast que tiene que ver con esto de hablarle a los referentes adultos que acompañan y muy en sintonía. Y vuelvo a la sintonía porque por suerte en Uruguay este es un diferencial. Tenemos en el grupo de trabajo un espacio donde se dan los debates. En el espacio del grupo de trabajo se dan los debates y se genera opinión. Esa opinión se colectiviza y después forma parte de no solo de la política pública, sino de todas las organizaciones que después traccionan en distintos niveles en todo el territorio. Y no es común ver que en los países se da este proceso reflexivo y hoy es común la mirada, o parcialmente común, que desarrolla tanto pensamiento colectivo en su quehacer en los centros educativos, en EST, en los clubes, o el Ministerio de Educación, en los espacios MED, o CEIVAL, con los distintos programas que despliega el territorio. Eso, crean que es una gema, que no es lo habitual, y bueno, por suerte está el grupo que lo sostiene y genera esta mirada común. Buenísimo. Diste pie para, hablaste de debate, y abrimos el debate ahora a las 11. Antes me gustaría hacer un par de visitas para pedir a Valeria que se arriben por acá. Si hay una cita, si te pedimos a Pablo. Como para empezar alguna rondita de preguntas. Siéntate, por favor. No sé si alguien quiere. Alguien más que habló, no falta nadie, ¿no? Pablo. Matías. Se fue, ahí está. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, que quiere preguntar algo. Pero ya. Tengo 4 planteos. Buenos días, gracias a todos por lo compartido. ¿De dónde sos? Mi nombre es Edward Olivera, soy médico, trabajo en una institución de enseñanza como secretario y trabajo con mi esposa en una iglesia con un grupo de jóvenes. Y me surgen, de todo esto me surgieron como un montón de cosas, ¿no? Iba a decir a quién corresponda, pero capaz que Valeria, Valeria no, perdón. Perdona. Podés responder la primera, que sería si no creen que urge en este tema de regulación y sobre todo por los plazos que se toma el Estado. A mí, por ejemplo, el Estado pido 5 paquetes de hoja y me demora 2 meses en llegar. Y esto que es un tema sensible y de importancia, digo, ¿no creen que urge esto que planteó el diputado Boni en hacer llegar, movilizar, pero gestionar rápida y eficientemente, que haya una regulación, no una prohibición, una regulación sobre el uso de las redes, porque se ha demostrado ya que es un tema, como médico, eso lo digo, de salud pública, en donde la función, todo el tiempo en emergencia tengo adolescentes con crisis de ansiedad, jóvenes amenazados, angustiados con depresión por situaciones que pasan en redes, y sobre todo en estos últimos días, como todos lo saben, un tema también de seguridad pública, ¿no? Sí. Con respecto a amenazas y denuncias que han llegado por redes sociales y que obviamente hay como un anonimato en todo lo que se publica y de momento no se han encontrado casi de responsables totales. Sí, ahí me parece como súper interesante lo que estás planteando. El tema de la regulación, por lo menos en la mirada que nosotros tenemos, es que hay falta como una mirada más amplia cuando pensamos en la regulación, en el acceso o en el uso, sin pensar en qué pasa con la regulación de las plataformas en sí mismas. O sea, nosotros tenemos que entender que el ecosistema de plataformas y aplicaciones que usan los chiquilines y que usamos todos, muchas veces
por diseño no están diseñadas de forma segura. Entonces habría que empezar a pensar si nosotros como país podemos, como país, o quizá plantearlo más a nivel regional, tomar acciones para poder pensar en regular, en exigir ese diseño seguro desde el inicio. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es como súper importante entender que si bien el entorno digital es como una especie de lupa que justamente amplifica problemas que son sistémicos y están instalados, que son estructurales. Hay una violencia estructural, hay unas dinámicas que están sucediendo que el entorno digital las presencia, pero que no es apuntando exclusivamente al entorno digital que se soluciona. Entonces, esa mirada también es como muy necesaria de tener. Y sobre todo pensando en este caso que traes específicamente como de la amenaza pública, es bueno también qué contenidos están circulando en Internet, por qué los adolescentes se ven atraídos a ese tipo de contenidos, cuál es el diseño de plataformas que hace que estén ahí, pero sobre todo también pensar qué mundo les estamos planteando a ellos desde el mundo adulto, ¿no? O sea, qué mundo esperanzador o qué mundo con el que vale la pena comprometerse cuando estamos en un momentazo lleno de guerras, de personas muy poderosas que toman decisiones que vulneran derechos, que aparentemente no pasa nada, de personas adultas que están muy pegadas a la pantalla, muy atrapadas también por el entorno digital. Entonces, también sí, para nosotros es importante regular, pero es importante que la regulación tenga una mirada amplia, sistémica, y que no deje de lado otras cosas que son tan importantes o más importantes que el foco en los entornos digitales. Mi segunda pregunta. Si te parece, ya, por favor. Y después dejamos. Intercalando. Sí. Convertido en medio. Gracias, Marcelo. Dentro del sexto plan de gobierno abierto, vamos a estar trabajando junto con otras organizaciones, muchas de ellas participantes del grupo de trabajo, en un observatorio nacional sobre espacios digitales, ya sean juegos o redes sociales, buscando una orientación o generar distintas tipologías que queden, yo me imagino tipo los sellos, ¿vieron como los productos alimenticios que tienen sellos? Exceso en, bueno, puede ser que en un determinado plazo colectivamente en Uruguay estemos resolviendo y pasando por ese tamiz a las plataformas y los juegos más utilizadas a nivel nacional, dándole una impronta que pueda orientar también a los adultos respecto de qué es lo que representa, cómo está evaluada, cómo se definen la seguridad en esos distintos espacios. Así que gracias, Chicha, por hacerme acordar. No, comentar que en realidad el año pasado nosotros junto con las mujeres apoyamos una serie de actividades en el Parlamento que fue a pedido específico de Carolina Thyssen, tanto presidenta de la Asamblea General. Hicimos un diálogo intergeneracional para atender y abordar el tema de la violencia de género y generaciones facilitadas por la tecnología. Y Uruguay es el primer país que públicamente ha dicho que quiere poder implementar esta ley. Está también la ley Olimpia, que es una ley que tiene sus bases en México, pero que después otros países la han tomado. El miércoles que viene a las 6 de la tarde, Borbonet está organizando una actividad sobre protección de niños, niñas y adolescentes en el espacio digital, que va a ser también el Palacio Legislativo. Creo que hoy empieza la discusión de ese evento. Es decir, todo lo que planteaba Oñi que está haciendo, proyectos de ley que han estado y que están en discusión. Es decir, creo que se está moviendo lento en Uruguay, que estamos lento siempre, y esto el problema es que esto va como rapidísimo. Entonces la lentitud nacional con la rapidez tecnológica, cuando te terminaste de legislar, ya te cambió todo. Y además hay un tema, que esto es tan rápido y surge todo el tiempo cosas nuevas, que también las legislaciones tienen que ser lo suficientemente amplias para no tener que estar cambiando la ley todo el tiempo. Pero bueno, hay ciertas iniciativas sí que se están dando, pero... Una pregunta ahí. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias. Yo soy Fabio, vengo de Línea de La Valleja.
Bueno, lo que tú decías ya sucede con los juegos, con las series, que te dan como imagen de lo que sería buenísimo que aparezca también. Producción nacional. Bueno, en realidad, un poco agradecer a Leo la invitación y es difícil para los que somos del interior venir hasta Montevideo, pero es importante, más que nada, una pregunta, una invitación, porque mirando a Juan Pablo acá, que es un referente en las redes, en la prensa y todo eso, verlos a ustedes, sería buenísimo de repente organizar en Minas algo parecido a esto, ya con que vaya uno de ustedes ya sería genial, porque creo que también este es el punto de partida. ¿Tá? Coordinar con referentes de clubes de barrio, con referentes de clubes de centros juveniles, clubes de niños. Yo estoy en contacto ahora justamente con la referente del MEC en Minas, que estamos tratando de hacer talleres de familia y pantalla. Da la casualidad que el jueves pasado el Liceo Fabini fue uno de los primeros, ¿verdad? Con todo esto, ayer el liceo invitó a los padres a participar, una charla muy amena en el sentido de, bueno, de informarnos de qué estaba trabajando. Pero también eso no instala el miedo. Una de las cosas que hablaban muy bien acá el compañero que se retiró, que lo importante es el bienestar de las juventudes, y esto que una de las cosas que más me motivó a venir también, en la no prohibición, sino acompañar. ¿Cómo acompañamos a las infancias, a las juventudes, a hacer un buen uso de esto? Porque accidente de tránsito y todo, siempre hago la analogía de las redes y el tránsito. Accidente de tránsito de todos los días. Y seguimos usando los vehículos. Entonces digo, las redes vinieron para quedarse, Internet vino para quedarse, hay que aprender a usarlo. Nosotros tenemos que de repente la responsabilidad de acompañar ese buen uso. Igual ha trabajado, no es por pasarte la mano en el lomo, pero ha trabajado muy bien en eso. Las guías de ustedes, eso también de traerlo a ese lenguaje, ¿verdad? Coloquial, no sé si coloquial, pero sí asertivo en el sentido de poder llegar ahí. Y bueno, la invitación, Leo, bueno, te esperamos en Minas. ¿Vale? Gracias. O sea, yo voy a decir algo con el objetivo absoluto de provocar. ¿No? Absolutamente, porque a mí no me interesa hablar de la parte de explotación sexual comercial, específicamente de violencia digital, pero a nosotros buena parte de nuestro trabajo en Facultad de Psicología es pensar acerca de esta cuestión de entornos digitales y especialmente adolescencia. Y les quiero comentar una cosa bien chota. Nosotros, el primer texto que leen los gurises cuando empiezan ese seminario es un texto de Agamben acerca de actualidad y contemporaneidad. ¿Qué ustedes dirán? ¿Qué tiene que ver? Para mí tiene todo. Tiene todo que ver en el sentido de que creo que acá nosotros estamos haciendo un debate de absoluta actualidad. Y mirando absolutamente los problemas actuales, incluso lo que planteé yo, lo que hemos planteado cada uno de nosotros. Y eso a veces obtura la discusión acerca de cuál es el debate contemporáneo. Creo, no sé si todo el mundo acá está más o menos al tanto, vieron que hace 2 o 3 días ubican a Peter Thiel, Palantir, vieron las declaraciones, ¿no? Yo creo, capaz que aclarar un poquito. Peter Thiel es uno de los cofundadores de PayPal, que era compañero de los Musk, es uno de los tipos más conservadores de las tecnológicas, y que escribió un libro y hace poco, más allá de que el libro no lo leyó mucha gente, hizo como un manifiesto más en Twitter con 22 puntos respecto de lo que él entiende que tiene que ser, lo que él entiende que tiene que ser el futuro. Y es muy importante porque esa es la discusión contemporánea. Nosotros estamos discutiendo el futuro, finalmente. No es tanto si ¿alguien piensa realmente que el smartphone dentro de 10 años va a ser un tema? No sabemos ni siquiera si vamos a usar smartphone. Porque de hecho, entre el 2013 y el 2016 se masificó el smartphone en Uruguay. Es decir, estamos hablando de un tema de 10 años. Entonces no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Ahora, ¿cuál sí es la discusión actual? Ellos son parte también de una idea de que hablan sobre el posthumanismo. Allá ustedes hablaban de iglesia. Es uno de los focos de resistencia más grandes que tiene la humanidad en este momento. Las iglesias. ¿Por qué? Porque la idea del posthumanismo es pensar en cómo la tecnología nos va a ir cambiando. De hecho, les voy a dar un dato, me parece que para que entendamos la discusión contemporánea, están armando unas olimpiadas posthumanistas. ¿Qué es eso? Todo lo contrario de vida común. ¿Cuánto te podemos apotear a ver hasta dónde llegás el máximo de lo ya? Ir afuera del límite de lo humano a partir de drogas. Y a partir de todo tipo de tecnología. Olimpiada
Poshumanista. Interesante, esa es la discusión contemporánea. Esa es la discusión contemporánea. Pero ¿qué pasa? Este poshumanismo tiene también cuestiones geopolíticas. Ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, China y Rusia nos comen, ¿saben por qué? Porque no se preocupan por las elecciones de medio término. ¿Parece cierto? Pero la democracia occidental no está funcionando más. Y hay gente, yo no quiero usar esa palabra porque no la usan ellos, hay gente que acusan de una propuesta de tecnofascismo. Es decir, un mundo gobernado por la tecnología. Es una propuesta seria, no es un delirio de Peter Thiel. Peter Thiel fue el primero que apoyó Trump, de todo Silicon Valley, que era progre Silicon Valley. Ahora están todos atrás de Trump. Pero entonces lo que quiero decir es, esa es parte de la discusión. Y quiero ser sincero, ¿qué pasa si mañana decimos, voy a un paso atrás, Shirley Turkle es una psicóloga que trabaja en el MIT, súper defensora de Internet, hasta que apareció el smartphone. Y ella dijo, acá el problema no es Internet, el problema ha sido el smartphone. Es más, su último libro es En defensa de la conversación, hablando de cómo el smartphone, y no le pasa solo a los gurises, le ha sacado conversación a la gente. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa si mañana nosotros decimos, no más años, hasta los 18 años? ¿Pasa algo en serio? Porque claro, nosotros estamos discutiendo a punto de partida de lo que entendemos que es la realidad, que chiquilín, esto va a estar, está para quedarse. No sé. Honestamente, o sea, no quiere decir, no es un argumento contra el tuyo. Es pensar, realmente sería imposible pensar que tenemos preocupaciones por la seguridad. Cambio con un celular, cuando lo usamos en el 2005. Los padres lo pueden llamar igual. ¿No? ¿Habría de verdad un problema si mañana dijeran no, los smartphones? ¿Estaríamos dejando a los gurises fuera de la carrera tecnológica? Lo que dijo el compañero es cierto, Matías, los encargados de las tecnológicas suelen decir, no le doy smartphone a mis hijos, lo cual es cierto. Uno diría en lenguaje de droga, no consumo de la que vendo. Pero ¿qué hacen? Tienen otra tecnología y nosotros no podríamos hacer lo mismo. Pero no, termino el argumento porque no es una posición que quiera defender. Lo que quiero es no obturar la posibilidad de imaginarse una discusión que fuera mucho más allá de lo práctico. Porque en realidad la discusión está siendo otra a nivel mundial. Entonces, no, a veces, y creo que esto era más para Goñi, para los que tienen que pensar en términos políticos, hay que pensar mucho más allá de esta cuestión de lo práctico en la que todos trabajamos. Yo trabajo con Cecilia, estamos todos, hago páginas también web para ver el uso, pero quiero decir, no nos obturemos a nosotros mismos la posibilidad de imaginarnos otra cosa y de llevar esta discusión muchísimo más. Perdón. Esto que tú dijiste de provocar, digo, hay dos realidades, ¿no? En la cárcel está prohibido. Se delinque a través del celular, en un lugar donde está prohibido. Por otro lado, también esto que decís tú, no ser tan obtuso a pensar eso, pero por ejemplo, la actualidad marca que se le sacaron horas a informática en ciclo básico donde vos tenés que preparar a los gurises para el futuro. Entonces lo podemos cambiar en 2 minutos, Cosas ¿no? distintas. Pero me gustó justo el sábado fui a visitar a un amigo mío en la cárcel. En el penal de libertad habían puesto los cosas para inhibir señales. Y me dice, ¿qué lo van a aprender si todos los policías acá están todo este celular? ¿No? Pero de nuevo, son todas cuestiones que uno podría, no tiene que obturarse la posibilidad de imaginarse algo que puede ser antipático. Puede parecer, sonar antipático. Pero hay algo que la defensa, si la propuesta es el poshumanismo, debo pensar que es lo propiamente humano. Lo que realmente tiene sentido y lo que queremos defender, más allá de si es tecnología, si es tecnología. ¿Se entiende un poco? Es una ampliación nomás de... Hola, yo soy Carolina. Estoy haciendo un trabajo final de grado que está muy vinculado con esto, pero más de otra perspectiva. Estamos haciendo sobre el consumo y las consecuencias de la pornografía en las infancias, sobre todo chicos que, por el tema de las tecnologías, acceden a esto. Y quería primero, antes de entrar juntamente con nuestro trabajo, quería encontrar, bueno, nosotros como seres humanos somos seres sociales, que está en nuestra base el comunicarnos con el otro, y lamentablemente el teléfono, las redes sociales, todo eso se ha comportado una especie de arma de doble filo, que por un lado nos conecta con gente mundialmente, pero también nos separa de la gente más cercana a nosotros, que creo que eso también es una de las bases del problema que estamos hoy en día con los chicos, porque es como pensar, bueno, pensemos en los chicos, sí, es que es la base de todo esto, de que, claro, no tienen estos espacios para aburrirse, porque la tecnología ocupa ese espacio, no genera esa comunicación con los padres, y sobre todo porque lo que estamos hablando de temprano, de que, bueno,
yo soy un padre que tengo 2 trabajos, llego a casa, estoy 3 horas con mi hijo, no tengo tiempo para hablar de esto con él, pero también está la base de, bueno, pero tenés 2 horas, y en esas 2 horas podés hablar mucho, no tenés por qué estar todo un fin de semana hablando con él de los peligros de Internet, de la misma manera que uno tiene peligros en la calle, en la plaza, en el ómnibus y todo esto, en Internet también. Y me parece muy interesante cómo estas situaciones de lo digital han amplificado los peligros que los grises se enfrentan, porque pensando, por ejemplo, en los algoritmos, porque uno dice, a mi hijo, en el caso de nuestro trabajo era, mi chico no va a generar nunca contacto con la pornografía porque a mí no se me acerca en el teléfono. Capaz que un padre dice, pero como está esto de la personificación del Internet, de que cada uno tiene un algoritmo que se va yendo más a lo que te gusta, a lo que dejas de ver y lo que no, tu teléfono tiene un acceso a algo que tu hijo capaz que tiene algo distinto. Entonces a vos capaz que no te llega la pornografía, no te llega el contexto sexualmente explícito, pero capaz que a tu hijo sí, por medio de esto que estamos hablando, de los videojuegos, de los groomers que se meten por los juegos para atraer a los gurises y para meterlos en el mundo de la pornografía. Y me parece que eso también es otra lista interesante como para traer al debate en este momento, porque como estamos hablando temprano, la inteligencia artificial ha generado todo esto de los deepfakes y todo eso que los chicos no tienen por qué entender qué es lo que es y complica mucho más, porque pueden incluso como herramienta de bullying en salones y todo eso. Yo creo que usted ha visto con la mano levantada, porque yo ahí ¿sabe que estamos? Lo que a mí me parece que queda claro que se necesitan espacios, porque me parece que tenemos mucho para conversar, está buenísimo, para ser respetuosos también del tiempo de todos, si les parece vamos a hacer algunas preguntas más, seguimos con lo que... Sí, bueno, yo soy Diego Estefan de Palau, muchas gracias por la invitación, Leo, que ya hemos compartido. Nada, primero que nada, el tema de trabajo con adolescentes y en la enseñanza en general, el relato es fuertísimo. Nosotros tuvimos un taller con un funcionario de Interpol que nos habló de casos y yo creo que fuimos muchos padres que estábamos allí, que yo pasé en ese momento, pues yo trabajo con adolescentes y tengo una mía. Y yo pasé del Family Link y la resolución virtual a directamente ir al teléfono, después de las 2 de la mañana, levantarme a tomar agua, revisar el teléfono. Controlan Dios. Sí, porque no. Perdón por eso. Cualquier cosa, inclusive. Cosa que me pareció cuando lo vi, creo que es. Perdón. Es un fenómeno. Yo lo único que no sé, ya me trabajé. Claro. Y por otro lado, quería decir que sobre la prohibición, yo creo que lo peor que se puede hacer con un adolescente es decirle tenés prohibido tomar de esa cosa, porque va a salir corriendo así. Entonces, ante la prohibición, soy un poco escéptico. Yo creo que las grandes plataformas, Disney, HBO, todo, no pueden con la piratería, porque cualquiera instala un VPN, aunque yo tengo una disyuntiva, porque yo creo que cualquiera puede acceder a, porque no es difícil manejar la tecnología hoy en día, pero sí creo que tenemos sobreestimado el manejo de la tecnología de los menores, y por eso cualquiera se mete en las plataformas, y quería saber, ustedes que están trabajando en esto, ¿cómo ven la habilidad de los menores para manejarse con la tecnología? Y cómo se puede atacar desde temprana edad, porque para mí es la única manera de combatir. Y muy importante eso que traes, porque nos da pie para hablar del mito de los nativos digitales. ¿No? Es como este concepto de cómo nacieron en un mundo súper tecnológico y nos vieron a nosotros scrollear, y mirá qué bien que scrollea con 3 años y cómo busca la foto con 5, automáticamente como sabe manejar la tecnología. Y ya sabemos que eso no es así. Que hayan nacido en este contexto no significa que tengan las herramientas para saber manejarla, ni instrumentalmente, ni fundamentalmente. Cuando nosotros hablamos en nuestro marco conceptual, la estrategia de ciudadanía digital, de la necesidad del desarrollo de habilidades digitales instrumentales y fundamentales, tienen que ver las instrumentales con saber usar la cosa mecánicamente, digamos, y después las fundamentales con entender qué es lo que sucede ahí, las consecuencias y qué es lo que pasa.
La parte instrumental lo que tiene además es que el diseño de las plataformas en general es intuitivo. Y, o casualidad, cuanto más tiempo estás, más fácil es aprender a usarlos. Entonces también hay una cosa como de saber manejarse porque paso tiempo ahí. Pero saber manejar la aplicación no significa tener las herramientas para poder habitarla de forma segura, segura para ellos, segura para otras personas, asegurarnos que no vulneren derechos. Y ahí el acompañamiento adulto es muy importante, la educación es muy importante para tratar de evitar que se conviertan en huérfanos digitales, ¿no? Que es estos chiquilines habitando el entorno digital sin nadie que los mire, sin nadie que los acompañe, sin nadie que les dé un espacio de diálogo para saber qué viste en internet, qué hiciste, en qué estás, contame. Entonces, en realidad tenemos que sacarnos como el chip de que porque los vemos que manejan muy bien el celular o porque alguna vez les preguntamos, che, ¿me explicás cómo funciona tal cosa? Sepan y tengan las herramientas para manejarse ahí. Y eso cuando hablamos desde, primero que en la primera infancia, los dispositivos, no, y menos el manejo de ellos sin supervisión, o sea, no, pantallas, cero. A lo sumo, cuando ya están un poquito más grandes, podemos proyectar una imagen, un video, un dibujito animado, algo que haya pasado por nuestra curaduría, ¿no? Curar el contenido que ellos miran es re importante, saber, entender qué es lo que ven. Entonces, en ese sentido, creo que respondo a tu pregunta, que es que no tiene un error. Bueno, por ejemplo, yo llegué un poquito tarde, Sana, llegué un poquito más tarde, ¿no? Y sí, no había escuchado nada, por ejemplo, que dijera tajantemente de primera infancia, no. No, nadie lo había ¿A qué le llamamos primera infancia? ¿0 a 3? No, 0 a 5. 0 a 5. Así. O sea, después de los 5 años recién. Yo, como padre de una adolescente de 15 años, cuando era chica, tuve la concepción de le tengo que enseñar. Entonces, yo creo que antes de los 5 ya tuvo su primer tablet, la cual fue retirada enseguida cuando vi que Lo que le pasaba. ella seleccionaba tiempos en los videos. Yo ya sabía que el chiste caía acá, ponía el dedo, sabía que el otro caía acá, y así. Entonces yo me di cuenta que eso no era sano, bueno, se terminó, ahora vamos a mirar televisión un rato y después a los 7 arrancamos de nuevo y como a los 10 tiene el primer celular porque se quedaba sola con la abuela. Y he tenido la suerte con una chiquilina, pero ¿Cuántos años tiene ahora? Hoy tiene 15. O sea, ella tenía 5 y no habían shorts, Claro. por ejemplo. Claro, y eso ha cambiado todo para la primera infancia. claro, no, pero es difícil todo esto desde trabajar con los adolescentes y lograr enfocarnos nosotros inclusive, porque hay cosas que en Maldonado y donde yo trabajo tenemos un proyecto de gaming que fue muy atacado por la inversión que se hizo, pero es un gancho para estar con los chicos y también ver lo que hacen, hablar de lo que son las plataformas, tienen un seguimiento, entonces la realidad para mí es que esto está y es bastante inamovible. Me encantaría que se pudiera hacer lo que vos decías, de decir, hasta la decisión no se pudo censurar. Yo, de esta generación, cuando dábamos un taller de seguridad en redes sociales, junto con los profesores de informática, yo siempre me tocaba como millennial hablar de un lado más social. Yo decía, dejen de mandar un mensaje a su amigo que vamos a la casa, vayan a golpear la puerta. Como un poquito más de, que ahora los gurises dicen toquen pasto. Sí, claro. Una cosa más de eso que una sola cosita más. Una cosa que nos pasó a nosotros en el estudio nuestro es que los gurises de 15 y 16, que es con los que trabajamos nosotros, cuando les preguntamos acerca de seguridad en línea, sobre si les hablaban extraños, sobre si les pedían fotos, etcétera, ellos decían, no, eso te pasa antes. Dice, ahora me sigue pasando, pero me doy cuenta. O sea, el problema, ellos mismos identifican. ¿Y quién les había enseñado? La vida. El haber pasado por eso y hablando con pares, se daban cuenta de lo que no podían hacer más. Pero claro, justamente tenemos que evitar que el que les enseñe sea la vida y los ponerse a sus cosas. Si les parece, 2 cortitas más, así podemos seguir. Sí. Que me dio un pie ahí el compañero. Decía, toquen pasto. Sí. ¿De dónde era?
del Club Atlético Director. Con concepto de eso mismo, pocos escuché hablar del deporte en toda esta situación. Entonces la consulta es, nosotros somos parte del problema como institución porque durante 2 horas y media todos estos chicos están en nuestra institución. Y podemos ser parte de la solución, porque también logramos que durante 2 horas y media naturalmente no usen los celulares. Es natural, decisión de ellos, obviamente que el juego lo implica y el deporte. Obviamente que siempre lo que queremos es estar ayudar. Ese otro lapso, nosotros solo abarcamos un monto que durante el día yo creo que es suficiente, porque es un montón, pero sí, obviamente ahí los chicos generan actividades sociales y desgaste energético. Desde ese lugar, el consejo es la pregunta, y el consejo que viene dado a ustedes, cómo abordar situaciones que pueden pasar fuera de eso y cómo lo pueden traer a la institución. Digo, durante la institución yo no tengo el gran problema de los chicos como en la pantalla, sí de los padres. Cuando bajan notas, cuando hay prohibición de celular, como te digo, acá se prohíbe naturalmente en el juego, pero de los padres sí viene el reclamo. ¿Cómo lo castigo? ¿Qué les saco? Y el celular es uno de los principales. Un consejo por ese lado, cómo podemos abordar esa situación, que es así, es algo que se nos da muy seguido, la prohibición de los aparatos, obviamente, de comunicación que tienen los chicos. No entiendo la pregunta. Los padres vienen con un... Los padres vienen Con con... un ejemplo Y concreto. bueno, los padres, el chico le va mal en el colegio Sí. y nos vienen a comentar a nosotros que le van a sacar el celular. Sí. ¿Por qué le cuentan a ustedes? Bueno, como club referente siempre viene, sucede, Cuéntame la situación del chiquilín, qué es lo que le está pasando, que le va mal en las notas, y lo segundo que hacen, que donde trabajamos nosotros que no lo hagan, es no mandarlo al entrenamiento. Empiezan con el celular. Por la conducta con el celular no dejan que haga deporte. Claro, le tocan donde manejo. Claro, ahí es importante trabajar con las familias para entender, bueno, primero la importancia del deporte, sobre todo en esto de si queremos que los gurises tengan un equilibrio entre la conexión y la desconexión, el deporte es una cuestión central para lograr ese equilibrio, para lograr que tengan actividades que no involucren las pantallas. Ahora, en cuanto a prohibir el celular, es muy difícil porque es como caso a caso, porque también es prohibir el celular, pero ¿cuáles son las normas habituales dentro de esa casa respecto del uso del dispositivo? El dispositivo se usa siempre de forma, no desmedida, pero digo, sin equilibrio, se utiliza exclusivamente como modelo de castigo, hay una conversación sobre lo que sucedió, o es simplemente una consecuencia sacar el celular, hay un diálogo sobre lo sucedido, o sea, es como sacar el celular por sacar el celular, sí, claro, el chiquilín va a estar más enojado con sus padres. Si no hay una palabra que medie Claro. esa actitud que puede ser te lo restringo por un tiempo determinado, poner que se lo restringe. ¿Y Los qué? chilenos te dicen eso, rompo el jarrón y saca el celular. ¿Qué tendrá que ver el jarrón con el celular? Pero bueno, entiendo que es lo que hacemos los adultos, pero como dice el chico, yo creo que si solamente se le quita el celular, te lo pruebo, pues te lo pruebo, y no hay ninguna palabra ni previa, ni post, no hay nada, es como raro, porque, no sé, cumple la condena que vivía ese celular, y al otro día, yo no sé qué aprendió ese chico del jarrón, se rompió, estoy inventando un caso. Por eso creo que está bueno seguir estimulando estas conversaciones, ¿cierto? Que se está hablando, entregarles una guía, contarles que hay una guía para que como adultos puedan, por lo menos, empezar a introducirse en los entornos digitales, para ver cómo no lo acompañan, para que la pena no sea solamente sacar el celular, que después sigue todo como si nada, y ni que hablar que no está bueno que no hagan hacer deporte, eso no. Hay una cuestión de vuelvo a mi planteo, que insisto, no era mi propuesta, solo para pensarlo, ¿se puede desaparecer el celular? Yo creo que sí, no habría problema. Ahora, eso es una cosa que habría que hacerlo todos juntos, y ahí es donde está el tema. Y de hecho hay algunas iniciativas de algunos padres en algunas ciudades que dicen, o de algunos colegios, pongámonos de acuerdo. Porque ¿qué pasa cuando le sacas a un gurí el celular? No aislás. Yo cuando era chico me decían no jugás a la computadora o no jugás al Family, y me sacaban el Family y era una forma de castigarme, pero a mí no me aislaba el sacarme el Family. En cambio, actualmente a un gurí adolescente sacarle el celular y el castigo no es solo prohibirte algo que te gusta, sino aislarte de tu entorno en ese momento. Por eso, así como les digo una cosa, sí, nos podemos poner todos de acuerdo y decir los gurís del celular no, tampoco es ninguna solución de forma individual
andar diciéndole, te saco el celular, porque es un castigo que no es solo sobre lo que le gusta, sino una cuestión de aislamiento. Y ese aislamiento puede tener vínculos muy positivos, que le reforzarían cosas buenas también. Hay una experiencia en Mendoza que a raíz de una familia que le propuso a todas las familias de ese colegio, vamos a ponernos todos de acuerdo y lo sacamos. Vamos a poner las reglas, pero todos hagamos lo mismo. Que era como renunciar, pero lo lograron. Entonces, claro, todos estaban, quizás no con los otros amigos de otros lados, pero fue la instancia de una familia y todos se organizaron. Era la edad del primer celular, ¿no? Era la edad del primer celular, vamos todos a la misma edad. Entonces, y lo hicieron todas las familias de ese mismo colegio. Igual que lo que vos decías, creo que ahí es más por el lado del castigo, porque te saca el celular como te saca el castigo donde te vuelve. Pero creo que va más allá de te saco el celular por si te hacía bien o mal, es porque si trabajaste las notas, los castigos que antes eran otros, ahora no sé, no salís con tus amigos, no sales el fin de semana, por un mes no sé qué te pasa, ahora el celular pasa a ser para que hablar que Lo que pasa es que es como esto. Claro. Porque antes no te dejaban mirar tele, o no te dejaban salir a la calle, o no te dejaban hacer tal cosa. Ahora cuando te sacan el teléfono, todo, porque la comunicación con los amigos, acceso a la plataforma, acceso al estudio. Eso es un problema. Que tengamos todo tan depositado ahí para escapar. Bueno, hacemos una más y ya terminamos. Sí, creo que tiene la mano levantada el señor. Claro. Gracias por la discusión, es muy interesante y quería simplemente hacer puntuar algunas cosas que me parecieron clave. No está Matías ahora, pero me gustó lo que dijo Matías respecto al tema de que no son cosas conclusivas y que esto es bastante dinámico. Tú decías algo tan importante, perdón, soy Mauro Ríos, en este momento cumplo el rol de asesorar a la presidencia de la Cámara de Diputados, soy fundador de FECIC, un director de tecnología de NET durante la pandemia, o sea que tengo bastante experiencia en todo esto. Y tú decías algo importante respecto a la regulación, siempre corremos de atrás. Una de las cosas que estamos tratando de hacer con los legisladores, quienes tenemos responsabilidad de asesorar justamente, es que calmen. Que la tendencia a veces no es para saber dónde va el mundo. Acaba de caer la regulación de Australia, ¿no? Rodrigo decía 60, en realidad un 70% de los filines siguen manteniendo las mismas redes sociales que tenían antes de la prohibición. 400% se incrementó el uso de VPN. Y no solo eso, se generó una complicidad con los padres donde prefieren que el hijo se conecte a las redes sociales mintiendo los datos que ser padres digitales. Porque lo que decían recién, ya no solamente un tema de prohibir el dispositivo, estás limitando la identidad digital, que hablamos tanto, nosotros nos llenamos la boca hablando de ciudadanía digital, la identidad digital se construye a través de las redes sociales. Otro punto también que no se mencionó y lo menciono rápidamente. Estamos todos de acuerdo en las redes sociales, ninguna se puede usar con menores de 16 años, ¿no? Lo dicen las propias redes. Las propias redes sociales. Eso quiere decir que hay un tema que también ahí hacemos la vista gorda. Cuando fue la pandemia, entre ANEP y Ceibal tuvimos que decirle a las autoridades, lo recuerdo porque lo dije personalmente, en algunos 13, en la mayoría 16. Zoom, Facebook y demás son 16. Y 14, le dijimos a la autoridad, bueno, ustedes son las autoridades de la educación. ¿Todos están de acuerdo que vamos a la vista gorda para que esto siga funcionando? Sí, dijeron. Y entonces empezamos con las videollamadas, las clases en línea y demás. Pero todos hicimos así, dijimos, miren que las propias redes sociales están diciendo que esto es perjudicial para menores de 16 años. Vamos a usar Zoom, dice 16 años. Vamos a usar Teams, vamos a usar, miren que dice 14. Entonces también ahí hay un tema de decir, vamos a prohibir las redes sociales. Las propias redes sociales de que se inventaron dicen que no es apto para menores de 13, 15, 14 años. El problema viene a la verificación de la edad, y ahí entramos en otro tema, ¿no? Es cómo las redes sociales están tratando de verificar la edad. En Australia lo que acaba de pasar es que hay redes sociales que hicieron una pequeña trampita. Le dejan probar a los niños 10 veces seguidas la ficha de datos. Y terminan generalmente con la complicidad de los padres poniendo datos falsos, o dando identidad de los padres y dándole usuarios falsos a los chiquilines, ¿no? Entonces la prohibición por ahí no va. Lo mismo pasó con el tema de algoritmo de la inteligencia artificial. Varios países quedan colgados el pincel siguiendo la legislación europea, que ya lleva 8 modificaciones, porque nos dimos cuenta, se dieron cuenta, de que no podemos tener una gran ley de inteligencia artificial si no se regula por verticales. Entonces los países que se acogieron a la ley europea con la lentitud que ustedes mencionaban, de que nosotros siempre vamos lentos en el tema legislativo, ahora vamos a quedar durante 2 o 3 años colgados del pincel con la legislación europea, que ellos están diciendo que no funcionó.